de los grupos funcionales para conocerlos y para reconocerlos cuando dan una molécula, ¿cierto? O sea, algo que se puede ver, digamos, es que los compuestos que nosotros vamos a estudiar están formados por esos 4 elementos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cada uno con su correspondiente valencia, el carbono 4, el hidrógeno 1, el oxígeno 2, el nitrógeno 3. De los grupos funcionales para conocerlos y para reconocerlos cuando dan una molécula, ¿cierto? O sea, algo que se puede ver, digamos, es que los compuestos que nosotros vamos a estudiar están formados por esos 4 elementos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cada uno con su correspondiente valencia, el carbono 4, el hidrógeno 1, el oxígeno 2, el nitrógeno 3, digamos. Las moléculas más básicas, digamos, se llaman hidrocarburos, que como la palabra indica, digamos, está formado por carbono e hidrógeno. Ahí está dibujado el hidrocarburo más sencillo de todos, que es el metano, que tiene un carbono y como la valencia es 4, está asociado con 4 hidrógenos, ¿no es cierto? Obviamente que puede haber más de un carbono. Al lado está puesto uno de 3, que es el propano. Espero que se comprenda el porqué, la cantidad de hidrógenos que acompaña cada carbono, que dice 3, 2 y 3, porque todo tiene que sumar 4, que es la valencia del carbono, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir lo siguiente, digamos, si un carbono está conectado a otro carbono, ese será un carbono primario. Si un carbono está conectado con 2 carbonos, será un carbono secundario. Si el carbono estaría conectado con 3 carbonos, decimos que es un carbono terciario. Y vamos a llamar con una R mayúscula a la cadena hidrocarbonada, a la que solamente contiene carbono e hidrógeno, y esa cadena puede ser lineal, cíclica, ramificada, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, si en una cadena hidrocarbonada uno reemplaza un hidrógeno por un oxidilo, la función química será alcohol. Y ese alcohol podrá ser primario, secundario o terciario, dependiendo que el oxidilo sea un carbono primario, secundario o terciario. Ahora, si puede haber un oxidilo, hay un grupo sulfurilo, decimos que es un tiol o mercaptano, lo mismo, ¿no es cierto? Cuando el carbono está asociado con el oxígeno a través de un doble enlace, eso no es una función química, se llama grupo carbonilo y puede ser partícipe de múltiples funciones químicas. Por ejemplo, abajo se puede ver lo siguiente, digamos. Si el grupo carbonilo está en un carbono primario de una cadena y la cuarta valencia la completa un hidrógeno, esa función química se llama aldehído. Al lado se puede ver que si tenemos un grupo carbonilo pero en un carbono secundario y 2 cadenas que los rodean, esa función química se llamará acetona. Al lado se puede ver que si en un carbono primario tenemos un carbonilo de una cadena, digamos, y la cuarta valencia la completa un oxidilo, eso es un ácido carboxílico o simplemente ácido, que de un modo más condensado se pone como está al lado donde dice COOH con una R, ¿no es cierto? Luego tenemos el éster. La característica del éster es que viene una cadena, carbonilo, oxígeno y otra cadena, ¿no es cierto? O sea, la función éster es carbonilo seguida de oxígeno. No confundamos el éster con la acetona, en donde en la acetona si bien está el grupo carbonilo, consecutivamente no existe ese oxígeno que existe en la función éster, ¿no es cierto? Un éster siempre surge de la combinación de un ácido con un alcohol, lo cual, tras la reacción, se genera un éster con la liberación de agua. Tioéster. Tio siempre significa azufre. Es R carbonilo azufre R. Eso es tioéster. Luego tenemos las aminas. Las aminas derivan del amoníaco, que es NH3, ahí está dibujado de modo desarrollado, en donde lo que uno hace es reemplazar los hidrógenos por cadenas hidrocarbonadas y podemos tener 3 posibilidades que ahí están citadas, digamos. O sea, en el caso de una amina primaria, el hidrógeno presenta un único sustituyente y la parte residual es lo que uno llama grupo amino. En el caso de una amina secundaria, el hidrógeno presenta 2 sustituyentes y la parte remanente es lo que uno llama grupo imino. Vamos a ver eso que le ocurre a un aminoácido que se llama prolina, tiene esa historia, digamos. Y en el caso de una amina terciaria, el hidrógeno presenta 2 sustituyentes, digamos, y por lo tanto no hay ningún hidrógeno a la vista, ¿no es cierto? 3 sustituyentes. Luego tenemos la amida. La característica para distinguirla es que viene cadena, carbonilo, nitrógeno, hidrógeno, R. O sea, carbonilo seguido de nitrógeno es la función amida. ¿Está claro? O bien R, carbonilo, nitrógeno, hidrógeno 2. O sea, cuando hay un grupo carbonilo tengo que ver el átomo que lo acompaña, digamos. Si es un nitrógeno es amida, si es un oxígeno es éster, si es un azufre es tioéster. Siempre debe ser así, ¿no es cierto? El anhídrido se caracteriza porque viene R, carbonilo, oxígeno, carbonilo, R. El éter es R, oxígeno R, y por último tenemos el éster fosfórico, en donde tenemos el grupo fosfato, que ahí está puesto de modo desarrollado o bien de modo condensado, unido a R, que es la cadena hidrocarbonada, ¿no es cierto? Entonces, en la primera parte de la presentación nos dan una serie de moléculas que no importa cuáles son, digamos, y la consigna es indique cuáles son los grupos funcionales que usted ve en ellos, ¿no es cierto? Entonces, sobre la base de eso que acabamos de discutir, digamos, hay que ir marcando, digamos, las funciones que uno puede apreciar, ¿no es cierto? Demos vuelta a la boca, digamos, o sea, ¿qué es polar y qué no lo es? Digamos, o sea, el tema de la polaridad viene a resolver qué es soluble en agua y qué no lo es, ¿no es cierto? La cosa quizás sea más compleja que esta, pero como criterio básico vamos a decir lo siguiente, digamos, o sea, los grupos funcionales que nosotros hemos presentado, digamos, carboxilos, aminos, oxidilos, etcétera, digamos, son todos polares, se llevan todos bien con el agua, ¿no es cierto? Forman puentes de hidrógeno y entonces establecen perfecto nexo con el agua. Lo que el R, digamos, que es la cadena hidrocarbonada, digamos, es apolar, ¿no es cierto? Entonces, como criterio de polaridad son las consignas que figuran un poco más abajo, cuando dice que cuanto mayor es el número de grupos funcionales, pues más polar será el compuesto y más soluble será en medio acuoso. Aunque cuanto mayor es la longitud del R de la cadena hidrocarbonada, pues menos polar será, ¿no es cierto? Si la función está entre medio de 2 cadenas, o sea, viene R, función y R, a pesar de que la función es polar, los R eclipsan dicha polaridad, digamos, y siempre que se manifiesta esa situación, digamos, vamos a decir que el compuesto no es polar, digamos. ¿Está claro? Y después tenemos la molécula que comparte ambas propiedades, pues tenemos una cabeza polar, que no tiene que estar en el medio, sino que tiene que estar en un extremo, digamos, seguido de una porción no polar realmente voluminosa, y diremos que esa molécula, digamos, es anfipática, y por supuesto se podrá disolver en agua a través de la formación o bien de micelas o de bicapas lipídicas, ¿no es cierto? Entonces seguramente también habrá una ejercitación en donde te propongan, bueno, decime de lo que estás viendo, digamos, que es polar, que es no polar, o que es anfipático, o a lo mejor te tiran 2 compuestos o 3 compuestos que dicen, bueno, ordenándolos de mayor a menor polaridad, digamos, tomando en cuenta esos criterios.
¿Se entiende lo que estamos contando, no es cierto? Sí. Bien. Entonces, vamos a comenzar describiendo la primera parte, la primera clase de compuestos que son los hidratos de carbono, los glúcidos, digamos. La definición de los mismos es que son polialcoholes con fusión aldehído o cetona. Esa es la definición de un hidrato, digamos. Son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Vamos a dar dos ejemplos para ilustrar esta definición. Abajo a la izquierda está escrita la glucosa, que se puede ver que tiene 6 carbonos. En el carbono 1 tiene un grupo aldehído y en los restantes carbonos todos oxidilos mirando hacia la derecha, salvo el tercero que mira hacia la izquierda, digamos. Y por llevar el grupo aldehído, decimos que la glucosa es una aldosa. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Y al lado se puede ver el ejemplo de un polialcohol con función cetona, que es la fructosa, que también tiene 6 carbonos, tiene un grupo cetona en la posición 2, que al igual que la glucosa, todos los oxidilos miran hacia la derecha, salvo el tercero que mira hacia la izquierda, y por llevar función cetona decimos que se trata de una cetosa. ¿Está claro? Esta manera de escribir las fórmulas es lo que uno llama fórmula de Fischer o desarrollada, y al momento de tener que clasificar los hidratos de carbono, la clasificación es la que sigue a continuación. O sea, las entidades más elementales, de hecho, son los monosacáridos, que son compuestos que pueden tener desde 3 hasta 7 átomos de carbonos, por eso decimos triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas, todos podrán ser aldosas o cetosas, dependiendo de que lleven grupo aldehído o cetona, ¿no es cierto? Vamos a la página que sigue, digamos. Los monosacáridos pueden reaccionar entre sí para dar entre entidades intermedias que son los llamados oligosacáridos, que surgen de la reacción desde 2 hasta 10 monosacáridos. Solamente vamos a analizar los disacáridos y solamente vamos a ver esos tres que son maltosa, lactosa y sacarosa. Y si nos pasamos en 10 monosacáridos que conectamos, entonces entramos en la categoría de los polisacáridos, en donde hay dos subtipos. Los homopolisacáridos, en donde tenemos un único monosacárido que se repite muchísimas veces, por ejemplo, de repente tener distintas glucosas asociadas, por pensarlo de un modo, digamos. Vamos a analizar esos tres polisacáridos que son almidón, glucógeno y celulosa. Y luego están los heteropolisacáridos, en donde tenemos dos monosacáridos diferentes que se alternan, digamos, linealmente, o sea que la unidad repetitiva o base podríamos proponerla como un disacárido, y ese es el caso de los GAGs o glucosaminoglicanos, ¿cierto? Ahora, para entender mejor la estructura de los hidratos de carbono, tenemos que abordar el tema de la isomería óptica. Para lo cual uno debe definir el concepto de luz polarizada. O sea, luz polarizada por definición es una de luz que vibra en dos dimensiones, en un plano. O sea, la luz natural es una de luz que es tridimensional, que vibra en las tres dimensiones, digamos, pero la luz polarizada, digamos, es una de luz que vibra en dos dimensiones, en un plano. Vamos a imaginar que esto fuera una de luz polarizada, una onda de luz polarizada. El detalle es que cuando la luz polarizada atraviesa determinadas moléculas, cuando emerge, ese plano puede estar rotado, puede rotarse, digamos. Puede rotar el plano de la luz polarizada. Y obviamente caben dos posibilidades, digamos, que el compuesto lo rote hacia la derecha o que lo haga hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, según el sentido en el cual una molécula puede rotar el plano de la luz polarizada, uno puede clasificar los compuestos en dos categorías. Los levógiros, que son aquellos que rotan la luz polarizada hacia la izquierda, y los vamos a indicar con una L minúscula o con un signo negativo, y los extrógiros, que son aquellos que rotan la luz polarizada hacia la derecha, y lo ponemos con una D minúscula o un signo positivo, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos manera de saber si un compuesto tiene chance de rotar o no la luz polarizada observando lo siguiente. Miremos ese compuesto que está dibujado ahí, es una triosa, y veamos el carbono secundario que está marcado con un asterisco, y lo que salta a la vista, digamos, es que ese carbono está unido al hidrógeno, a un oxidilo, a todo lo que tiene por arriba y a todo lo que tiene por debajo. Las cuatro cosas son todas diferentes entre sí, y los carbonos que cumplen con esa consigna se llaman carbonos asimétricos o quirales. Carbono asimétrico o quiral es aquel que está asociado con cuatro sustituyentes totalmente diferentes entre sí, ¿no es cierto? También es posible ver que los carbonos 1 y 3, que son primarios, no son carbonos asimétricos o quirales. Digamos. O sea, el 1 tiene, ese carbono tiene un doble enlace con el oxígeno, o sea, tiene dos enlaces invertidos en el mismo átomo, lo cual lo inhabilita, y el carbono 3 está asociado con dos hidrógenos que son la misma entidad. Nunca los carbonos primarios son carbonos quirales, y entonces vamos ahora a reunir toda la información y podemos decir, bueno, mira, si la molécula en su estructura tiene mínimamente un carbono asimétrico o quiral, entonces podrá rotar el plano de luz polarizada. Si no tiene carbonos quirales, no podrá rotar el plano de luz polarizada. Ahora, este compuesto rota la luz polarizada, digamos. Quizá la pregunta que me puedo formular después es, ¿me puede indicar usted si la rota hacia la derecha o hacia la izquierda? La respuesta es, no puedo hacer esa predicción. Yo te puedo decir, eso va a rotar la luz polarizada porque tiene carbonos asimétricos, pero no puedo decir si lo hará hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso hay que medirlo experimentalmente en el laboratorio. ¿Está claro esto, no es cierto? Todo esto viene a cuenta de una categoría de isómeros que se llaman isómeros ópticos. Se llaman ópticos porque justamente, como poseen carbonos asimétricos, tienen la posibilidad de rotar la luz polarizada. Ese es el porqué de su nombre, digamos. Y dentro de los isómeros ópticos hay tres subtipos, digamos. Los enantiómeros, los diastereoisómeros y los anómeros. Vamos a analizar cada una de estas palabras en particular. Los enantiómeros vamos a definirlos como imágenes especulares entre sí. La imagen especular es la que se obtiene proyectando un cuerpo, digamos, frente a un espejo, digamos. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, si yo me pongo frente a un espejo y levanto la mano derecha, en la imagen aparezco invertido, levantando la mano izquierda, ¿no es cierto? Eso se llama imagen especular. Pero solamente esa inversión ocurre cuando uno pone frente a un espejo un cuerpo que tiene asimetría, porque si vos pones una pelota lisa, en la imagen ve lo mismo. Bueno, a las moléculas les pasa igual, digamos. O sea, si vos pones una molécula, imaginariamente frente a un espejo, digamos, habrá inversiones en los carbonos que sean asimétricos, pero los carbonos que son simétricos, pues yo veré lo mismo en la imagen especular, ¿no? ¿Está claro esta cuestión? Entonces, ahí por ejemplo está escrito, digamos, el compuesto que habíamos puesto arriba. Hagamos una pausa. La línea discontinua corresponde al espejo imaginario. Entonces, miramos acá.
al espejo imaginario. Entonces, evidentemente va a haber una inversión en el único carbono asimétrico que posee, digamos que es el número 2, donde el oxígeno que estaba mirando a la derecha en la imagen especular aparece mirando hacia la izquierda. Y como los carbonos 1 y 3 no son asimétricos, pues en la imagen especular aparecen escritos de igual modo, ¿no es cierto? ¿Se entiende esta, ¿no es cierto? Esos son dos compuestos distintos, digamos, son enantiómeros, uno la imagen exacta del otro, ¿no es cierto? Entonces, como son dos compuestos distintos, para diferenciarlos en lo que refiere a su nombre, hubo un tipo que hizo la siguiente propuesta, que es un invento, digamos, y que quedó históricamente, digamos, o sea, el tipo tiró esto, digamos, que es básicamente un invento, digamos, o sea, usted fíjese en el carbono asimétrico que está más alejado de la función principal, que es el grupo o bien aldehído o bien cetona. En este caso hay un solo carbono asimétrico, digamos. Entonces, mirad ese oxidilo, digamos, si lo sigue caminando a la derecha, usted póngale una D mayúscula delante del nombre, digamos. Y si eso sigue caminando hacia la izquierda, usted ponga una L mayúscula delante del nombre. Entonces, esos son los enantiómeros D mayúscula y L mayúscula. ¿Está claro lo que estoy diciendo? La verdad es que generó un merengue porque hubiera buscado otras letras, digamos, porque lo que uno podría preguntarse es si el enantiómero D mayúscula rota la luz polarizada hacia la derecha, y la realidad es que se llama D mayúscula porque ese oxidilo está mirando hacia la derecha, lo cual nada tiene que ver con la rotación de la luz polarizada a la derecha, que es una historia que por otra parte no podíamos predecir. Por eso la frase que está al pie de la página claramente indica que D grande y L grande no tienen la más mínima relación con D chica y L chica. ¿Se entiende? Perfectamente un compuesto puede ser D mayúscula y ser alevogio. No tiene que ver. ¿Está claro? ¿Qué pasa cuando yo tengo más de un carbono asimétrico? Vamos a dar vuelta a la hoja, digamos. O sea, ahí está escrita arriba la glucosa, que ya la presentamos y ahora la volvemos a reafirmar. O sea, tiene 6 carbonos, en uno tiene el grupo aldehído, y en todos los restantes oxígenos mirando hacia la derecha, o sea, el tercero que viene hacia la izquierda. Bueno, los carbonos primarios que son el 1 y el sexto, ya dijimos que no son asimétricos, y podemos verificar que desde el 2 hasta el quinto son todos asimétricos. Por ejemplo, el segundo completamente unido al hidrógeno, al oxidilo, a lo que tiene por arriba, y a todo lo que está por debajo. O sea, no se mira el carbono consecutivo, sino que se mira todo lo que tenés por debajo, digamos, como si fuera una única cosa, ¿no es cierto? Norte, sur, este y oeste. Bueno, cuando uno hace esa verificación, desde el 2 hasta el quinto, son todos asimétricos. Entonces, la propuesta de este señor es, bueno, usted fíjese en el carbono asimétrico que está más alejado del grupo aldehído, que es el grupo principal, que debería ser el carbono quinto, cuyo oxidilo está mirando hacia la derecha, y esa es la justificación por la cual eso que está escrito ahí es la D grande glucosa. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Pregunta para todos, a ver qué me responderían, digamos. ¿Cómo harían para, esa es la D grande glucosa? ¿Cómo harían para escribir la L grande glucosa? ¿Cómo harían? Miramos el carbono, el grupo el oxidilo que está más alejado del carbono. ¿Y qué hace con eso? Si mira hacia la derecha, lo pones para la izquierda. ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿Y con los demás carbonos qué hacemos? No. Esa respuesta que da todo el mundo que está mal. Si yo, y voy a explicar por qué. Si yo invierto el quinto carbono, el quinto carbono, y lo pongo para el otro lado y no toco todo lo demás, la pregunta que quiero formular, ¿eso que yo cree es la imagen especular? No es. Entonces, si vos aprendiste a escribir la D grande glucosa y querés obtener la L grande glucosa, lo que tenés que hacer es chantar el espejo enfrente y hacer la inversión de la totalidad de los carbonos asimétricos, dentro de los cuales ese también va a estar incluido. Porque la condición del antiómero es que uno es la imagen perfecta del otro. ¿Está claro? ¿No es cierto? Bueno, esta cuestión, Porque si yo invierto un carbono asimétrico, o dos, o sea, una parcialidad de carbonos asimétricos, pero no todos los carbonos asimétricos, entonces ahora entro en la segunda categoría de isómeros ópticos, que son los diastereoisómeros. O sea, los diastereoisómeros surgen de cambiar solamente algunos carbonos asimétricos, y por ende no se dan imágenes especulares entre ciertos compuestos, ¿no es cierto? Si el cambio ocurre solamente en un único carbono asimétrico, ese diastereoisómero tiene por nombre especial epímero. Epímero es un diastereoisómero que presenta un único cambio, digamos. Si presenta dos cambios, sigue siendo diastereoisómero, pero no tiene ningún nombre en especial, digamos. Por ejemplo, vamos a aprender a escribir otro más. Si tomo como referencia la D grande glucosa, que es la que está escrita arriba, digamos, y si me ocurre cambiar el segundo, que la glucosa está a la derecha, digamos, pero yo lo voy a poner hacia la izquierda, o sea, abajo está en el recuadro lo que yo cambié de la glucosa, ¿lo ven, chicos? El compuesto va a seguir siendo D mayúscula, porque el quinto sigue mirando hacia la derecha, pero ahora se trata de la D mayúscula manosa. Y por eso en la frase de abajo podemos afirmar que D glucosa y D manosa son epímeros en el carbono asimétrico 2, que es donde radica su único cambio o diferencia. Y si yo tomo como referencia nuevamente la D glucosa, pero se me ocurre cambiar el cuarto, que la glucosa está a la derecha, pero yo lo voy a poner hacia la izquierda, el compuesto seguirá siendo D mayúscula porque el quinto sigue estando hacia la derecha, pero ahora he confeccionado la D grande galactosa. Y podemos afirmar D glucosa y D galactosa son epímeros en el carbono asimétrico 4, digamos que se difieren. Por supuesto que si a mí me piden como ejercicio, escriba la L manosa y la L galactosa, tengo que encajar el espejo enfrente de esos dos y invertir la totalidad de todos los carbonos asimétricos porque la condición del antiómero es que son imágenes perfectas el uno del otro. En la guía no está claro este concepto. Y espero que ahora sí, es muy sencillo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Qué cantidad de isómeros ópticos en total se pueden obtener invirtiendo los carbonos asimétricos? Abajo hay una frase que dice que el número de isómeros ópticos totales se obtiene a través de la fórmula 2 elevado a la n, donde n corresponde al número de carbonos asimétricos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso particular de la glucosa sería 2 elevado a la 4, hay 4 carbonos asimétricos en la glucosa, que da 16, en total hay 16 posibilidades, digamos, de lograr compuestos invirtiendo los oxidlos a la derecha e izquierda, y de esa totalidad, la mitad de ellos son diastereoisómeros. De tres isómeros llevan nombre distinto, por ejemplo, de glucosa, de manosa, de galactosa, solamente esos tres hay que aprender, digamos, hay otros 5 diastereoisómeros que no tenemos que saber, de gulosa, de galactosa, de hilosa, no importa eso, digamos, y los otros 8 son los mismos, pero en antiómeros, en su condición L glucosa, L manosa, L galactosa, L, etc.
¿Está claro esto? Bien. Ahora, para entender la tercera clase de isómeros ópticos, que son los anómeros, tenemos que ciclar la molécula y por lo tanto analicemos el título donde dice fórmulas hemiacetálicas o de Haworth. La realidad es que la molécula no es así derechita, tal cual la acabo de escribir, sino que en solución la molécula se quiebra, como se está puesta ahí, y en ese quiebre, digamos, en solución los últimos carbonos llegan a estar tan cercanos del primero que se genera una reacción interna y el compuesto se cicla. Entonces, el punto es, ¿cuáles son los carbonos que participan de dicha reacción interna? Los partícipes son siempre el carbono de la función principal, que puede ser aldehído o cetona. Ese carbono tiene un nombre especial, que ahí está escrito, y se llama carbono anomérico. Por ejemplo, en la glucosa es el carbono 1, que es el aldehído, y en la fructosa es el carbono 2, que no está la función cetona. Y el carbono anomérico, que no está la función principal, siempre reacciona con el anteúltimo carbono, pero en aldoxosas, como lo es la glucosa, también cabe la posibilidad de que reaccione con el antepenúltimo. O sea, con el anteúltimo reacciona siempre, y con el antepenúltimo solamente si son 6 carbonos con un grupo aldehído. ¿Está claro? Vamos a ver en qué consiste la reacción de ciclación, ¿no? Para entenderlo mejor. Abajo se muestra cómo ocurre la ciclación de la glucosa, digamos. O sea, ahí está escrita la glucosa y simplemente están citados los carbonos que van a reaccionar entre sí, digamos. El grupo aldehído y el carbono quinto, que es el anteúltimo carbono. ¿Lo ven, chicos, esto? Quiero que observemos que hay una redistribución de átomos, digamos, que consiste en lo siguiente. El hidrógeno del oxidilo quinto migra y se une con el oxígeno del grupo aldehído formando un nuevo oxidilo. ¿Me siguen? La doble ligadura del aldehído desapareció. Y al desaparecer la doble ligadura del aldehído, eso hace que el carbono 1 se conecte con el oxígeno quinto. Lo vuelvo a repetir. El hidrógeno del oxidilo quinto salta y se une con el oxígeno del aldehído formando un nuevo oxidilo. Desaparece la doble ligadura y ahora con la valencia 4 el carbono 1 se conecta con el oxígeno quinto. La realidad es que después de esta reacción se ha creado un ciclo formado por 5 carbonos más el oxígeno 6, lo cual lo representamos a través de un hexágono que es lo que está puesto al lado. Ese oxígeno que está en ese vértice superior fue lo que alguna vez el oxidilo quinto, que ya no existe más, que conecta el carbono 1 con el carbono 5. ¿Correcto? Por eso la numeración es 1, 2, 3, 4, 5, y por supuesto el carbono 6 asociado al carbono quinto, pero que queda fuera del ciclo, ¿no es cierto? Entonces, para trasladar los oxidilos de la fórmula lineal a la fórmula cíclica, digamos, la pauta es la siguiente. Si el oxidilo está mirando hacia la derecha, hay que ubicarlo hacia abajo, digamos. Y si el oxidilo está mirando hacia la izquierda, se lo pone mirando para arriba. Entonces, particularmente para el caso de la glucosa, el segundo irá para abajo, el tercero irá para arriba, y el cuarto irá para abajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Aquí también cabe el concepto de epímero. Si yo el segundo lo pongo mirando para arriba, es manosa. Si ahora el cuarto lo pongo mirando para arriba, es galactosa. O sea, lo que antes era derecha e izquierda, ahora va a ser abajo y arriba. ¿Me siguen? Bien. Ahora, lo que ocurre es que acá hay una cosa nueva, digamos. El carbono 1, que era donde estaba el grupo aldehído, ese carbono no era asimétrico, no era quiral. Pero ahora, después de la reacción de ciclación, sí lo es. Y podemos verificar que lo es, digamos. O sea, fíjense que el carbono 1, después de ciclado, está unido al hidrógeno, al oxidilo, al oxígeno y a la cadena. Todos vemos eso, ¿no es cierto? Las 4 cosas son todas diferentes entre sí, lo cual hace que ahora el carbono 1 se haya transformado en un carbono simétrico y eso te da la chance de que este oxidilo nuevo pueda ser acomodado o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Se generan 2 nuevas posibilidades. ¿Está claro? Por eso, en la página siguiente hay una frase que aclara eso, digamos, y que claramente dice que el carbono anomérico ahora es un carbono asimétrico o quiral, cuando antes, cuando estaba lineal no lo era, ahora sí lo es, después de la reacción de ciclación, y dado que es ahora un carbono asimétrico, eso da origen a 2 nuevos isómeros, que son los anómeros, y que son las formas alfa y beta. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Se crean 2 nuevas posibilidades más que antes eran inexistentes, porque ahora tenemos un carbono asimétrico más. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, esto lo voy a aplicar ahora, porque tampoco claro en la guía, digamos. En el carbono asimétrico, anomérico, digamos, si me piden escribir el anómero alfa, aceptemos esto porque estoy convencido que lo tiene mal aprendido, digamos. Eso sí lo tiene que estar dispuesto en trans en relación al último carbono. Y si me tiene que escribir el número beta, eso sí lo tiene que estar dispuesto en cis en relación al último carbono. Estoy convencido que les han dicho para abajo salto y para arriba beta. Sí, está ahí así. Bueno, a ver, vamos a aclarar. Porque el punto es, abajo en relación a qué, o arriba en relación a qué, digamos, porque yo estoy por, tiene que haber referente, digamos, porque yo estoy por arriba del piso, estoy por abajo del techo, digamos, o sea, sí es abajo y arriba, no queda claro eso. Antes de seguir con esto, quiero decir lo siguiente. O sea, el oxidilo quinto, cuando yo escribía la fórmula derechita, me definía para la glucosa si el compuesto era D mayúscula o L mayúscula. Eso ya lo habíamos discutido, ¿no es cierto? Ahora, la realidad es que el oxidilo quinto ya desapareció porque reaccionó. Ya no tenés más el oxidilo quinto. Cuando la fórmula es cíclica, ¿cómo me doy cuenta si el compuesto es D mayúscula o L mayúscula? Sería la pregunta. Hay otro criterio diferente. El criterio es este. Si el último carbono que vendría a ser el sexto, estos 5 tipos se han sentado en una mesa y dijeron, vamos a escribir la cosa así para ponernos de acuerdo, digamos, no hay ninguna lógica al respecto. Es como poner la letra A, ¿cuál es la lógica? Ninguna. Eso es A, punto. O sea, si vos pones el último carbono que vendría a ser el sexto mirando para arriba, entonces ahora eso va a ser de la serie D mayúscula con el compuesto cíclico. Y si el último carbono lo pones mirando para abajo, ¿correcto? Entonces eso va a pertenecer a la serie L mayúscula. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Ahora, yo estoy diciendo que la condición de trans en relación al último carbono implica alfa. Concretamente, estoy diciendo esto, miramos todos acá. Como en la serie D mayúscula,
estoy en la serie de mayúscula, el carbono 6 apunta para arriba, miremos todos acá, como en la serie de mayúscula el carbono 6 mira para arriba, la condición trans en relación al sexto es para abajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. Siempre y cuando el último quede mirando para arriba. La verdad de la milanesa es que como todos los hidratos de carbono en el organismo son de la serie de mayúscula y el último siempre mira para arriba, tácitamente para alfa siempre va para abajo. Pero es para abajo siempre y cuando el último mire para arriba y estemos en la serie de mayúscula. Porque vamos a suponer que me pidieran, bueno, escríbame el enantiómero de la fórmula cíclica, la imagen especular. Digamos, yo acá tengo el ciclo, tengo que encajar el espejo y hacer la proyección. Pues lo que mira para arriba mirará para abajo y viceversa. Tendríamos eso que está escrito ahí, digamos, o sea, fíjense que el carbono 6 ahora mira para abajo, eso me indica que es de la serie L mayúscula, el cuarto mira para arriba, el tercero mira para abajo, el segundo mira para arriba, y ahora la condición alfa no es para abajo, porque la condición alfa implica que sea trans en relación al sexto, y como ahora el sexto apunta para abajo, digamos, la condición trans es mirar para arriba, esa es la alfa L glucosa. ¿Es muy complicado esto? ¿Se entiende? ¿Y cuál es la dificultad? No, sí, me quedé pensando que tenía concepto al revés, por lo visto. No, decir para abajo es alfa en tanto en cuanto el sexto mira para arriba, estoy diciendo. Claro, yo sabía que iba abajo, pero no sabía que dependía. Y eso es lo que, claro, es alfa mirando para abajo en relación a que claro. tiene que haber un referente para definir el abajo y el arriba. Ese referente, digamos, es el último carbono. Claro, de manera que la condición alfa no es para abajo, la condición de alfa es trans. La condición beta es cis. ¿Se entiende este punto, cierto? Para todos es claro esto. No van a tener, no creo que lo compliquen, digamos, con hidratos de carbono de la serie L, porque la gran mayoría de lo que tenemos en el cuerpo es de la serie D. Siempre para abajo va a ser alfa. ¿Se entiende este punto, no es cierto? Ahora, dijimos que había la posibilidad de que en vez de reaccionar con el último carbono lo haga con el antepenúltimo, que sería el cuarto. O sea, si el primero reacciona con el cuarto, digamos que quedaría una figura de geometría pentagonal, donde el quinto y el sexto se quedan fuera del ciclo, que ahí está escrito, ¿no es cierto? Y eso también podría ser la alfa de glucosa. Lo que pasa es que para diferenciar la geometría de hexágono de la geometría de pentágono, se le da la terminación furanosa si es pentágono y piranosa si es hexágono. Entonces, en rigor, ese que tienen ahí a la vista, digamos, es la alfa de glucofuranosa, pero la que estaba atrás es la alfa de glucopiranosa. La terminación alude a la geometría de la geometría adquirió, digamos, el compuesto del poder de la ciclación. Más abajo se pueden ver las pentosas, está la red ribosa, que es muy sencilla, fórmula de Fischer, tiene 5 carbonos aldehído en uno y todos oxígenos hacia la derecha, y cuando reacciona el primero con el anteúltimo, que vendría a ser el cuarto, da una furanosa, da un pentágono, donde el quinto queda fuera del ciclo, es la alfa de glucofuranosa, o de ribofuranosa, y al lado está la D desoxirribosa, desoxi significa que le falta un oxidilo y concretamente le falta el segundo oxidilo. ¿Correcto? O sea, para escribirlo es lo mismo, nada más que en vez de donde estaba el oxidilo en el carbono 2, pues no lo vamos a medir, ponemos el hidrógeno. ¿Está claro? ¿Cómo ciclamos la D-fructosa, que está abajo de todo, digamos? O sea, es una cetosa. Reacciona el carbono 2, que es el carbono numérico, con el anteúltimo carbono, que vendría a ser el quinto, y claramente queda que si reacciona el 2 con el quinto, te queda un pentágono, en donde tanto el 1 como el sexto te quedan afuera del ciclo. ¿Lo ven, chicos, eso? O sea, el punto gordo, digamos, es el carbono anumérico, que es lo que define el estado alfa o beta, digamos, y eso que está ciclado ahí es la alfa de fructofuranosa. Está claro este punto, ¿no es cierto? Bien. El carbono que define la configuración alfa o beta, digamos, y que es lo que se llama extremo reductor de la cadena. No importa, digamos, o sea, la parte reductor, porque ejecuta reacciones redox. Lo que define, el carbono que define lo alfa o lo beta, digamos, participa de reacciones redox y decimos parte reductora. Parte reductora es lo que define lo alfa o lo beta. Claro, en este parcial nadie tiene que saber muchos conceptos redox. Yo simplemente quiero decir una cosa muy chiquita y fácil, digamos, o sea, simplemente decir, bueno, una molécula se oxida cuando pierde electrones, y yo me voy a dar cuenta que se oxidó porque o bien ganó oxígeno o perdió hidrógeno. Si yo cuando veo el estado inicial y final veo que la molécula se enriqueció en oxígeno o perdió hidrógeno, yo digo, esa reacción es una oxidación, perdió electrones. ¿Está claro? Al revés, reducción es ganancia de electrones. Y se manifiesta en el compuesto porque hay ganancia de hidrógeno o pérdida de oxígeno. ¿Queda claro esto, no es cierto? Yo cuento en estado inicial, en estado final, la cantidad de hidrógeno y de oxígeno y veo cómo se modifica, puedo decir esto es una reducción o esto es una oxidación. Nada más, con eso me contento y punto. ¿Está claro? Vamos a la página de atrás, en donde vamos a ver las moléculas derivadas de los monosacáridos. O sea, dentro de los derivados de los monosacáridos tenemos los azúcares ácidos. Los azúcares ácidos surgen de la oxidación de un monosacárido y ese carbono que se oxida se transforma en un grupo ácido o carboxilo. Claro, por eso es azúcar ácido, digamos. Y hay dos posibilidades. Tenemos los ácidos aldónicos, en donde ocurre una oxidación en el carbono 1, o sea, ahí está escrito el ácido aldónico de la glucosa, que es igual a la glucosa, pero en el carbono 1, donde estaba el grupo aldehído, pues ahora ponemos el grupo carboxilo. Es el ácido glucónico. ¿Se entiende? No son 80 fórmulas distintas, yo creo que se den cuenta que son 3 o 4 y después mínimas variantes, digamos, que tenemos que contemplar, digamos, para derivar en las demás, ¿no es cierto? Ahora, luego tenemos los ácidos urónicos, en donde la oxidación ocurre en el último carbono que en el sexto, digamos. Si yo tengo que escribir el ácido urónico de la glucosa, escribo la glucosa tal cual ya la he aprendido, pero en la posición 6 pongo el grupo carboxilo, es el ácido D-glucurónico.
Que los ácidos hialurónicos se pueden ciclar, como lo hemos aprendido, porque como el carbono 6 quedaba fuera del ciclo, la fórmula inestática del ácido hialurónico es la que está puesta al lado. ¿Lo ven, chicos? ¿Está claro? El sexto te quedaba fuera, entonces pones el grupo carboxilo afuera, y uno se da cuenta claramente, digamos, que es un ácido hialurónico, ¿no es cierto? Está claro este punto, ¿no es cierto? Luego tenemos los azúcares alcoholes que surgen de la reducción de la función principal, y la cual cuando se reduce se transforma en alcohol. O sea, es un polialcohol total, digamos. O sea, ahí está el desorbitol, que es el azúcar alcohol de la glucosa. Escribimos la glucosa, que tenía un grupo aldehído, pero lo vamos a reemplazar por alcohol. Perdón, ¿no? En el desorbitol es el azúcar alcohol de la glucosa, donde en uno donde estaba el aldehído pongo la función alcohol y todo lo demás se alvejan, digamos. O sea, es un polialcohol en un 100%. ¿Lo ven, chicos, esto? Luego están los aminoazúcares o exosaminas que surgen de reemplazar o sustituir un oxidilo por un grupo amino. Realmente esto sucede en el carbono 2. Ahí está puesta la glucosa, en el carbono 2 tenemos un grupo amino y por eso esa es la alfa de glucosamina. Es posible que en el nitrógeno del grupo amino esté asociado un grupo llamado acetilo, no importa en este momento de la materia que se hizo, por eso a veces el nombre de N-acetilglucosamina, nadie tiene que saber escribir nada de eso, por supuesto, digamos. Y en la página que sigue, que es la número 4, digamos, tenemos los llamados ésteres fosfóricos, que son muy sencillos, digamos. O sea, ahí está a la izquierda escrita de glucosa, en cuyo carbono 6 está puesto el grupo fosfato, y por eso esa es la alfa de glucosa 6-fosfato, es el primer producto, digamos, de una ruta que verán en el segundo parcial que se llama glucólisis, ¿no es cierto? Y después al lado, digamos, está escrita la fructosa, en cuyos carbonos 1 y 6 hay 2 fosfatos, y por eso es la alfa de fructosa, digamos, 1,6-difosfato. ¿Se entiende que, en definitiva, son no muchas fórmulas y uno va poniendo accesorios, digamos, para dar todos los posibles derivados? Entonces hay que, a través de la relación, digamos, hacer mucho más sencilla aprender este tema, digamos. Vamos ahora a analizar el tema de los disacáridos. O sea, en el caso particular de la maltosa, es una combinación de una alfa de glucosa con otra alfa de glucosa. O sea, por ejemplo, acá hay una tabla, digamos, en la ejercitación, y dice, por ejemplo, maltosa. Miremos, por favor. Entonces, cuando dice acá poner monómeros, sería incorrecto poner que la maltosa es la combinación de una glucosa con otra glucosa. Porque ya dijimos que no le podemos decir B, que decir L, y no le podemos decir alfa, que decir beta. Todos los chichis que están por delante de los lo tienen que poner porque no lo van a poner mal. Hay que poner claramente, digamos, todo. Alfa de glucosa más alfa de glucosa, digamos. Hay que ver, digamos, cómo es la estructura, digamos, de la maltosa. O sea, lo que ocurre, digamos, es que el carbono 1 de la primera glucosa, que está marcado con un punto gordo, que es lo que define lo alfa o lo beta, digamos, porque es un carbono numérico, reacciona con la cola, con el carbono 4 de la siguiente glucosa. Se pierde una molécula de agua y se establece el enlace entre ambos monosacáridos que se llama unión glucosílica. Para definir el tipo de unión glucosílica se pone cómo era el carbono anomérico que intervino, si estuvo en alfa o estuvo en beta. El único carbono anomérico que intervino, que es el 1, digamos, estuvo mirando para abajo, o sea, estuvo en alfa, y los carbonos que quedaron involucrados en el enlace, que son el 1 con el 4. O sea, que la unión glucosílica es de tipo alfa 4, pero quiero que quede claro que ahora el extremo reductor del todo, digamos, es el oxilo que está adelante de todo. ¿Lo ven, chicos? En la segunda glucosa, digamos, que como mira para abajo, ese compuesto todo es la alfa maltosa, porque si ese oxilo que está mirando, digamos, adelante de todo estaría mirando para arriba, se trataría de la beta maltosa, pero la unión glucosílica siempre es alfa 1,4. O sea, uno no debe confundir el tipo de unión glucosílica con la configuración del extremo reductor. ¿Se entiende este punto, no es cierto? El siguiente monosacárido es la lactosa, que es una combinación de una beta de galactosa con una alfa de glucosa. El primer monosacárido se puede ver claramente, digamos, que es una galactosa, porque el oxilo 4 apunta para arriba, y está en beta porque el gancho alguna vez estuvo mirando para arriba, el oxilo S1 alguna vez, que ahora no está, digamos, estuvo mirando para arriba, y que reacciona con el carbono 4 de la glucosa, que siempre mira para abajo el 4, digamos, de manera que como ambos oxilos están en posiciones opuestas, digamos, por eso el gancho viene cruzado, y por eso decimos que la unión glucosílica es de tipo beta 1,4, ¿está claro? Pero el extremo reductor, el oxilo que está delante, digamos, que está mirando para abajo, y por lo tanto esa es la alfa lactosa. ¿Lo podemos ver eso? El único disacario que ustedes tienen que aprender que carece de extremo reductor es la sacarosa. O sea, concretamente el análisis o la lógica es esta, digamos. Si la cabeza de un monosacárido reacciona con la cola del siguiente, siempre te va a quedar una cabeza libre para definir lo alfa y lo beta. Ahora, la única posibilidad de que no haya extremo reductor es que ambos carbonos anatómicos queden enlazados entre sí y no quede ningún oxilo para definir lo alfa y lo beta. Y eso concretamente ocurre con la sacarosa, digamos. O sea, la sacarosa es una combinación entre, digamos, reacciona la alfa de glucosa, el carbono 1 de la alfa de glucosa, con el carbono 2 de la beta de fructosa. Fíjense que ambos carbonos anatómicos quedan enlazados entre sí, ¿lo ven, chicos? Y por eso se define el enlace como de tipo alfa 1 beta 2. Hay que indicar ambos carbonos anoméricos que participaron en el enlace, alfa 1 beta 2. Y por supuesto no tiene extremo reductor porque no queda ningún oxilo para definir lo alfa o beta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Queda claro? Bien. Los polisacáridos, por supuesto, no tenemos que escribir nada, simplemente comprenderlos. En el caso particular del almidón, es una combinación de dos polisacáridos que son amilosa y amilopectina. Amilosa está formado por alfa de glucosa, formando cadenas lineales cuyas uniones son de tipo alfa 1,4. O sea, imaginemos 150 glucosas, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, que es una cadena lineal, eso es lo que se llama amilosa, ¿no es cierto? Amilopectina es
Y parecido a amilosa, digamos, también presenta alfa de glucosa unidas por uniones de tipo alfa 1,4, pero cada 20 o 24 unidades aparece un punto de ramificación alfa 1,6. Está claro que es un polisacárido ramificado, amilopectina. Amilosa más amilopectina, la combinación es lo que nos llama almidón. Es una mezcla de dos polisacáridos distintos. Es un polisacárido de reino vegetal, porque en el reino animal nosotros contenemos glucógeno, que es igual a la amilopectina, digamos, ya está formado también por alfa de glucosa, formando cadenas lineales con uniones de tipo alfa 1,4, pero cada 10 o 12 unidades aparece una ramificación alfa 1,6. Es doblemente ramificado, porque cada 24 unidades sería la amilopectina, pero acá cada 12, y por tanto poseen doble de ramificaciones. ¿Cuál es la gracia de que, por ejemplo, músculo, esquelético e hígado son los principales productores de glucógeno, digamos? ¿Por qué? ¿Para qué hacer ramificaciones? Es la pregunta, digamos, y la cuestión... Almacenarla para poder almacenar salida rápido. No tiene que ver solamente con eso, digamos, sino que tiene que ver con que una molécula replicada, digamos, se almacena mucho más compactamente, digamos, que una molécula que está alargada. O sea, vos tenés un ovillo, y ahí tenés mucho más glucosa, digamos, ocupando mucho menos espacio, digamos, que una molécula que podría ser muy extensa si no tuviera ramificación, ¿no es cierto? Tiene que ver con esta cuestión. Y lo que vos decís también es correcto, digamos, o sea, el hecho de tener ramificaciones, digamos, posibilita, digamos, un metabolismo más rápido. Esto hay que decirlo, pero no lo puedo contar ahora. Y después, el último polisacárido que tenemos que conocer, digamos, es la celulosa, que está formada por beta de glucosa, formando cadenas lineales cuyas uniones son de tipo beta 1,4 y carecen de ramificaciones. Claro, estoy diciendo, es importante entender el tipo de unión que tienen los polisacáridos, porque nosotros en nuestro tubo digestivo carecemos de enzima para romper los uniones de tipo beta 1,4, por eso no podemos degradar la celulosa. No podemos aprovechar la glucosa de la celulosa, que es lo que uno convencionalmente llama fibra, porque no podemos romper esas uniones. No, por eso el tránsito para acelerar. Acelera el tránsito, son hidrofílicas, estas cosas traen agua, y por lo tanto promueve el peristaltismo y el tránsito, digamos, y la evacuación, digamos, pero no podemos, no aporta calorías porque no podemos digerir estas cosas. Una vaca sí, pero nosotros no. ¿Se entiende este punto, no? Vamos a la página siguiente, en donde está, vamos a hablar de los aminoácidos. Y quiero decir lo siguiente, digamos, o sea, ahí a la derecha está puesto un grupo carboxilo. Fíjense que está puesto el grupo carboxilo y después una serie de carbonos que continúan, digamos, o sea, la numeración es 1, 2, 3, 4, bueno, lo que viene, ¿no es cierto? Pero hay una manera alternativa de designar después del grupo carboxilo los carbonos que siguen, que es poniendo letras griegas. O sea, el 2 sería el alfa, el 3 el beta, el 4 el gamma y así sucesivamente. Siempre que hay una función carboxilo, eso ocurre. ¿Está claro? Entonces, a la izquierda se muestra desde lo general cómo es la estructura de un aminoácido. Tiene su grupo carboxilo principal conectado al carbono 2 o alfa, ¿sí? Luego tenemos el grupo amino, principal conectado al carbono alfa, el hidrógeno, y después viene el R que depende de cada aminoácido particular. Como el grupo amino está asociado al carbono 2, que es el alfa, por eso decimos que se trata de un alfa aminoácido. Porque si el grupo amino sería unido al carbono 3, sería un beta aminoácido, o podría ser un gamma aminoácido si estaría conectado con el carbono 4. Hay un neurotransmisor, que probablemente escucharon o van a ver, digamos, que se llama GABA. GABA es inhibitorio, digamos, se llama ácido gamma aminobutírico, es un gamma aminoácido, digamos, no forma proteínas, por supuesto, y otra cosa. Claro, ¿no es cierto? Ahora, otro punto que también podemos ver de lo que está allí, digamos, es que el carbono alfa es un carbono asimétrico, o sea, es posible analizar que las cuatro cosas a las cuales están unidas son todas diferentes entre sí, ¿no es cierto? Y por lo tanto, podemos afirmar que los aminoácidos pueden rotar la luz polarizada. Claro que no podemos saber en qué sentido lo harán, si lo harán hacia la derecha o hacia la izquierda, porque eso no podíamos adivinarlo, ¿no es cierto? Ahora, sí tengo que afirmar lo siguiente, digamos, lo que en los glúceos era el oxidilo más apartado de la función principal para definir si era D mayúscula o L mayúscula, acá lo es el grupo amino que está unido al carbono alfa, que como está escrito hacia la izquierda, todos los aminoácidos que forman nuestras proteínas son todos L-alfa aminoácidos. ¿Está claro? En nuestras células los glúceos son D mayúscula y los aminoácidos son L mayúscula. ¿Cómo vamos a clasificar los 20 aminoácidos, digamos? El criterio es de acuerdo a la polaridad de R a pH 7. Si toma un pH de referencia, que es el pH neutro, nosotros no tenemos pH neutro, tenemos un pH ligeramente un poquito superior, 7,4, no importa. Entonces toma un pH 7, digamos, como criterio, digamos, y entonces uno puede clasificar a los aminoácidos en 4 grupos o subgrupos, ¿no es cierto? El grupo A, digamos, son los aminoácidos con R no polar, significa que el R presenta cadenas que carecen de funciones químicas, y las cadenas dijimos que no son apolares, ¿no es cierto? Hay 8 que son alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptofano, metionina y prolina. Luego en el grupo B tenemos los aminoácidos con R polar pero sin carga, o sea, tienen grupos funcionales como ser oxidrilos, sulfidrilos, etcétera, que carecen de carga eléctrica, no tienen carga, digamos, hay 7, como ser glicina, cisteína, serina, treonina, apargina y glutamina. Luego tenemos aminoácidos negativos o ácidos, porque en el R tienen un grupo carboxilo adicional, como ser el aspartato y el glutamato, y el último grupo, digamos, corresponde a los aminoácidos positivos o básicos. Los últimos dos grupos tienen carga eléctrica, los primeros obviamente no, digamos. Tienen otro nitrógeno adicional dentro del R y hay 3, digamos, que son glicina, histidina y arginina. De los 20 aminoácidos que ahí están indicados, 10 son esenciales. Hay que comerlos porque nosotros no los podemos producir. Hay que saber cuáles son esenciales y cuáles no. La gran mayoría de los esenciales están en el primer grupo, son todos esenciales, menos alanina y prolina. En el segundo grupo, treonina es esencial y los últimos 3 básicos son esenciales. ¿Está claro? Con una E se indica cuáles son los esenciales. Hay reglas mnemotécnicas que se pueden inventar o andan dando vuelta para recordar cuáles son esenciales y cuáles no, y si no se lo aprenden. ¿Cómo escribirlos?
Demos vuelta a la página. Vamos a ver cómo nos zafamos de esto. Esto vamos a aceptar, porque yo voy a aplicar esto la semana que viene. Pero el punto es que a pH 7, el grupo carboxilo está ionizado con una carga negativa, y el grupo amino tiene un hidrógeno adicional con una carga positiva. Yo voy a explicar esto la semana que viene. Yo creería igualmente que si ustedes escriben el aminoácido de la manera que yo lo presenté, de esta manera no los van a jorobar. Pero la realidad, y lo justificaré cuando veamos pH, digamos, es que a pH 7, desde lo fisiológico, 7,4, que es básicamente lo mismo, digamos, el aminoácido, digamos, en la célula se encuentra de esta manera. Con el carboxilo sin el hidrógeno y con el amino con el hidrógeno extra. Puntos suspensivos para cuando venga la justificación de esto. Claro, o sea, esta es la matriz que contiene los 20 aminoácidos y esta parte que va para abajo corresponde al R, que es lo que quiero mostrarle porque es la diferencia, porque toda esta historia que está para arriba, digamos, es igual para todos, ¿no es cierto? A ver cómo zafamos. Por ejemplo, aspartato y glutamato tienen otro grupo carboxilo adicional dentro del R. Por ejemplo, el aspartato tiene un carbono con un carboxilo extra, digamos, y el glutamato tiene dos carbonos con un carboxilo extra. ¿Lo ves, no es cierto? Nada, los dos tienen carboxilo pero uno más largo que el otro. Del aspartato sale la asparagina y del glutamato sale la glutamina. Son iguales, pero simplemente reemplazamos el grupo carboxilo por una función amida. Ahí se puede ver la función amida. Del aspartato tenemos la asparagina, del glutamato deviene la glutamina. ¿Está bien, no es cierto? Fenilalanina, tirosina y triptofano son calificados como aminoácidos aromáticos y se llaman así porque tienen anillos bencénicos. La fenilalanina tiene un carbono con un benceno colgando, no tiene funciones y por tanto es no polar. Si escribimos lo mismo, pero abajo de todo le encajamos un oxidilo, pues es polar y esa es la tirosina. Claro, y el aminoácido más voluminoso de todo, que por supuesto también es no polar, es el triptofano, que tiene un benceno fusionado con otro anillo pentagonal con un nitrógeno y luego un carbono hacia arriba que lo conecta con la matriz que es la que presenté previamente, ¿no es cierto? Uno súper fácil es la alanina, de hecho, digamos, tiene un metilo, digamos, como R. Uno más fácil todavía es la glicina, solo tiene un hidrógeno, digamos. Pero quiero decir una cosa, si la glicina tiene un hidrógeno, el carbono alfa deja de ser asimétrico, porque ahora tiene el carbono alfa dos hidrógenos, ¿no es cierto? En la que de los 20 aminoácidos, atrás está escrito eso que estoy indicando, la glicina es el único que no tiene isomería óptica. O sea, cuando se presente en la guía los aminoácidos, te va a decir L-alanina, L-valina, L-L, pero cuando llegue glicina, el L por delante no va a estar. Está claro, ¿no es cierto? Valina, leucina isoleucina son aminoácidos ramificados. Se puede ver ahí que tienen ramitas y son no polares porque carecen de funciones químicas, digamos. La valina tiene un carbono, un hidrógeno y en vez de valina, dos metilos. Si le ponemos un carbono más, es leucina. Y si la ramificación parte del primer carbono, o sea, carbono, metilo y dos carbonos por abajo, esa se llama isoleucina. Son no polares. No hay función química alguna. Aminoácidos que contienen azufre, metionina, tiene dos carbonos, un azufre y un metilo final. El azufre está metido en la metionina. ¿Está claro? Como uno puede, digamos, buscarse cosas como para más o menos zafarla, ¿no es cierto? Es no polar, por supuesto, la metionina. Pero la citeína tiene un carbono con un grupo sulfidilo y por tanto es polar. ¿Sí? Serina, treonina y tirosina son aminoácidos que tienen función alcohol. Serina es por tanto polar, digamos. Serina tiene un carbono con un oxidilo, treonina tiene dos carbonos y en el primero tiene la función alcohol y la tirosina, bueno, tiene función alcohol y aparte es aromático y está arriba, ¿no es cierto? La prolina es el único iminoácido. ¿Qué significaba eso? Cuando al principio de la clase, ya seguramente nos hemos olvidado, digamos, teníamos una amina secundaria, o sea que el nitrógeno tenía dos sustituyentes, la parte residual se llamaba grupo imino, y eso es lo que pasa. Miremos todos acá, necesito sus pistas acá. Acá está escrita la prolina por entero, a ver si la comprendemos. Su grupo carboxilo principal, conectado al carbono alfa, el hidrógeno, el nitrógeno, y el R, sencillamente, son estos tres carbonos que pegan la vuelta y si vuelven a conectar con el nitrógeno que está conectado con el carbono alfa. Es el único que tiene esa historia de cuyo R pega la vuelta y vuelve a conectarse con esto, porque ninguno de todo lo demás no le dan bolilla a esto, digamos. Se puede ver, digamos, que el nitrógeno presenta dos sustituyentes, digamos. Está conectado con el último carbono del R y con el carbono alfa, es una amina secundaria. Por eso en vez de decir NH3+, dice NH2+, tiene un hidrógeno de menos. ¿Lo ven eso? Porque hidrógeno. El hidrógeno tiene una cantidad... Sí, si tiene el nitrógeno dos sustituyentes, va a tener un hidrógeno de menos que si tuviera un sustituyente. ¿Está claro? ¿Se entiende? Y tengo que decir algo que es sumamente importante, y de hecho en el parcial del año pasado lo preguntaban, digamos, o sea, cuando hablemos de estructura de proteínas, digamos. Si la proteína tiene un hidrógeno de menos en relación a todos los demás aminoácidos, veremos que la proteína está incapacitada en la formación de uniones puente-hidrógeno para estabilizar las proteínas, digamos. Yo lo voy a volver a repetir esto. O sea, claramente la pregunta del año pasado, en el examen te preguntaron, digamos, ¿qué aminoácido desestabiliza, por ejemplo, la estructura secundaria o algo por el estilo? Digamos, se ve que citar la proteína porque la estructura secundaria, digamos, de una proteína, no importa, digamos, yo ya voy para abordar este tema, digamos, o sea, se sostiene gracias a uniones puente-hidrógeno y la proteína, digamos, no lo puede producir. No lo tiene. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Nada, los tres últimos aminoácidos, la lisina tiene en el R tiene 4 carbonos y en el epsilon, que es el último, tiene un grupo amino adicional. La histidina tiene un carbono con ese anillo pentagonal con dos nitrógenos que se llama imidazol, y eso es importante para cuando hablemos de hemoglobina y mioglobina, el grupo imidazol.
Y después el último aminoácido es la arginina, que tiene 3 carbonos, y esa función nitrogenada que está abajo, que se llama grupo guanidino. Entonces, la verdad, uno lo tiene que reagrupar y verlos del siguiente modo, digamos. Lo que tienen carboxilo, lo que tienen amida, lo que tienen anillito, lo que tienen rama, lo que tienen azufre, lo que tienen alcohol. Entonces, esas 20 cosas se te concentran mucho más, digamos, y digamos, si uno los agrupa, digamos, me encantaría que se pudieran saber los 20, digamos, pero por lo menos creería yo que 10 o 12 zafan. Creo que sí, sin problema. Está claro, ¿no? Entonces ahí hay que va a presentarse como para reconocerlos y practicarlos, ¿cierto? Vamos a la página siguiente, a la que demos vuelta. Recuerdo que en clase no me indicaron nada, no importa. Eso va a ocurrir en todo el año. No basta. No basta. A mí bastante me dijo que la profesora no dijo que lo tengo. Sí, eso es lo que también va a ocurrir, digamos, o sea, entonces vamos a saber todo y creo que ellos piden lo que quieran. Vamos a hacer el examen, está muy tranquila, estudiar toda la información y después es un tema de ellos. Claro, lo que estoy diciendo, sí, le preguntan. Lípidos. Los lípidos tienen una definición que más bien es una característica o una propiedad, digamos, o sea, la primera frase señala, digamos, que son compuestos solubles en solventes orgánicos no polares e insolubles en agua. O sea, esta definición en realidad no habla nada de la estructura de cómo es un lípido. Está diciendo, mira, los lípidos nunca pueden ser polares. Los lípidos son o bien no polares o lo mejor que le puede ocurrir es que sean anfipáticos. No, digamos, jamás nunca con un lípido polar porque directamente está todo mal. Estás diciendo que se puede disolver en agua y un lípido no puede hacer eso, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Bueno, dentro de algunos lípidos hay moléculas que se llaman ácidos grasos, que están indicados con las siglas de AG, y su característica es que presentan una función carboxilo y después una cadena hidrocarbonada que es SAR, que suele ser larga, y en el transcurso de dicha cadena hidrocarbonada pueden o no contener dos ligaduras, que lo simbolizamos con un triangulito. Entonces, sobre la base de esta posibilidad uno puede clasificar a los ácidos grasos en dos categorías. Por un lado tenemos los saturados, que son aquellos que carecen de dobles enlaces, y los insaturados, que son aquellos que contienen dos ligaduras. Ejemplos de ácidos grasos son los que están indicados abajo. Por ejemplo, dentro de los saturados, que son la clase A, tenemos el ácido palmítico, que es un 16 doble.0, o el esteárico, que es un 18 doble.0. O sea, eso indica la cantidad de carbonos y después del doble punto el número de ligaduras que no hay, porque son totalmente saturados, ¿no es cierto? Y después están los insaturados, de los cuales hay esos 4 como muy importantes. El ácido oleico, que es un 18 doble.1 delta 9, significa que tiene 18 carbonos, un doble enlace, el cual está entre los carbonos 9 y 10, eso significa. Cuando hay más de un doble enlace, siempre las dos ligaduras están separadas de 3 en 3. Por ejemplo, para el ácido linoleico es un 18 doble.2 delta 9 y 312. Para el ácido linolénico es un 18 doble.3 delta 9 y 312 y 315. Y si fuera ácido araquidónico es un 20 con 4 dobles enlaces, y la primera empieza en 5 y 38 y 311 y 314. Entonces, si se ve cuántas hay, sabe dónde empieza la primera, se debe la demás. Queda claro, ¿cierto? Ahora, hay una nomenclatura muy antigua que aún persiste y creo que nos vamos a dar cuenta todos, digamos. O sea, nosotros dijimos que cuando había una función carboxilo, cuando había un grupo de carboxilo, o sea, está el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, digamos, podemos poner letras griegas del 2 en adelante, o sea, entonces el alfa, el 3, el beta, el 4, el gamma. Bueno, particularmente para los ácidos grasos, el último carbono, no importa cuál número sea, lleva la última letra del abecedario griego, que es la letra omega. ¿Está claro? Entonces, antiguamente, y hoy en día lo van a reconocer cuando diga, digamos, para los insaturados, para los que presentan dos ligaduras, se suele contar desde el carbono omega para arriba, donde te calza el último doble enlace. Por ejemplo, miremos todos. Para el ácido oleico, el carbono omega es el 18, el último, ¿correcto? Y como la doble ligadura está en la posición 9, la diferencia entre 18 y 9 son 9 lugares, y por eso decimos que el oleico es un ácido graso omega 9. ¿Está claro? Para el linoleico, el omega sigue siendo el 18, que es el último, pero el último doble enlace está en la posición 12, la diferencia entre 18 y 12 es 6, ese ácido graso es un omega 6, etcétera. De algún lado lo deben haber escuchado. ¿Por qué nos sugieren comer, entre otras cosas, digamos, ácidos grasos omega 6, 3, 9, etcétera, digamos? El punto es que nosotros tenemos sistemas enzimáticos para poner dos ligaduras entre el carbono 1 hasta el carbono 9, pero no podemos producir dos ligaduras más allá de la posición 9, digamos, no lo podemos hacer en 12, en 15, etcétera, pero son necesarios para determinadas funciones metabólicas, y por eso, entre otras cosas que hay que decir, pero vamos por este lado, digamos, y por eso el concepto que figura a continuación como ácido graso esencial. Ácido graso esencial es aquel que posee dobles enlaces más allá de la posición 9, porque no lo podemos hacer, y necesariamente hay que comerlo. Está claro, ¿no es cierto? Otra cosa que quiero indicar es que cuando uno dibuja una doble ligadura, la configuración puede ser de tipo cis o de tipo trans, de acuerdo como vemos los hidrógenos, y esto lo estoy anticipando para decir que las doble ligaduras de los ácidos grasos de la naturaleza siempre presentan configuración cis. O sea, no hay en la naturaleza, o no se produce en la naturaleza, ácidos grasos con dobles enlaces trans. ¿Para qué se los hace con configuración cis? Hay una justificación de peso, y que las colas con dobles enlaces cis son un determinante para que las membranas biológicas sean más fluidas, esa es la razón. Y claro, los ácidos grasos en sí mismos no son lípidos, sino que pueden formar parte de una categoría de lípidos que se llaman lípidos saponificables. O sea, cuando uno clasifica los lípidos, están por un lado los saponificables, que son aquellos que presentan ácidos grasos en su estructura, y después tenés los insaponificables, que son aquellos que no presentan ácidos grasos. ¿Entiendes? O sea, de acuerdo a que proceden o no ácidos grasos, uno puede clasificar a los lípidos en general. Hay otra clasificación alternativa, no sé cuál pusieron este año, digamos, es que uno puede clasificar a los lípidos en simples
son aquellos que tienen en su composición carbono, hidrógeno y oxígeno, y los complejos son aquellos que aparte de tener carbono, hidrógeno y oxígeno pueden tener otro elemento alternativo como ser nitrógeno, fósforo o azufre. ¿Está claro? No sé cuál es, o esta o la otra. Están todos ahí los líquidos metidos. Entonces, ¿cómo zafamos si nos piden que escribamos en el examen, que de hecho ha ocurrido, digamos, algún ácido graso? Veamos al pie de la página. En esa misma página. Abajo de todo. O sea, por ejemplo, en el caso del ácido palmítico, yo le puedo enchufar los 16 carbonos, pero puedo hacer algo más simplificado que lo que está ahí, digamos. O sea, el carbono 1 es el grupo carboxilo, luego pondría 14 carbonos hidrógenos 2 para llegar al número 15avo, puesto que el carbono hidrógeno, el número 16 y el carbono hidrógeno 3. O sea, siempre un ácido graso empieza con un grupo carboxilo y termina con un metilo, y en el medio está todo relleno. No sé si claro, eso es más fácil que escribirle el 6 carbono, que se lo puede poner igual, como carbono por carbono, y extraer todo así lo concentraste, digamos. Al lado hay escrito un ácido graso insaturado, digamos, el oleico, digamos, que tiene un doble enlace entre 9 y 10, digamos, o sea, el 1 es el carboxilo, luego vienen 7 carbono hidrógeno 2 para llegar hasta el número octavo, porque entre 9 y 10 detallamos la doble ligadura, luego ponemos otros 7 carbono hidrógeno 2 para llegar hasta el número 17avo, porque 18 es carbono hidrógeno 3. ¿Zapa esto? Bien. Página que sigue. Vamos a analizar, tenemos que llegar hasta el número 7, o sea que no me falta mucho. Tenemos que empezar con los acilgliceroles, digamos. Los acilgliceroles, o sea, con los que tienen ácido graso, digamos, surgen de la combinación de una molécula llamada glicerol o glicerina, que es un trialcohol, se puede ver que tiene 3 carbonos, en cada carbono un oxidilo, digamos, y el glicerol puede reaccionar o bien con 1, o bien con 2, o bien con 3 ácidos grasos. Quiero recordar que ácido más alcohol da éster, y es la función química que aparecerá en los compuestos que se crean, digamos, o sea, para dar un mono, di o triacilglicerol, ¿no es cierto? Ahí se puede ver, digamos, si el ácido graso reacciona con el carbono 1, es un 1 monocilglicerol. Espero que se vea la función éster, que es carbonilo seguido de oxígeno. ¿La ven, chicos? Eso era la función éster, ¿eh? O carbonilo. ¿No lo vemos? Este. No, acá, esta es la función éster. En el compuesto. ¿Todos vemos? Monoglicérido, diglicérido, triglicérido, cuando reaccionan los 3 oxílidos de glicerol. El mono y el di, como tienen oxílidos libres, son anfipáticos y tienen la chance de formar micelas, pero el triglicérido, como ya no tiene más oxílidos libres, digamos, es totalmente apolar, insoluble 100% en agua. Grasa o aceite y agua no se mezclan. ¿Está claro? Luego están las ceras. Las ceras son ésteres, y ahí se puede ver la función éster, cuando hablamos del ácido un poquito más abajo, tanto de un ácido como de un alcohol, ambos de cadena larga. Es un éster simple, pero ambos componentes son de cadena larga y por lo tanto es 100% no polar, no tiene polaridad alguna. Luego tenemos los fosfolípidos. Los fosfolípidos o fosfolicéridos están formadas, a ver, miremos acá, por una molécula de glicerol, por uniones éster se enganchan 2 ácidos grasos en los carbonos 1 y 2, y en el carbono 3 se engancha el ácido fosfórico. ¿Y el glicerol? El glicerol conecta en 1 y 2 los 2 ácidos grasos, y en el carbono 3 el fosfato o ácido fosfórico. Esa estructura, así planteada, recibe el nombre de ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico es la estructura base de todo fosfolípido. Todos tienen ácido fosfatídico, ¿está claro? Y para que el ácido fosfatídico se constituya en un fosfolípido, al fosfato se le pega un alcohol o una molécula X genérica, digamos, que es la cabeza polar del fosfolípido. O sea, al lado, con las rayas, está el bosquejo. O sea, la rayita chiquita tendría que ser el glicerol, las dos rayas largas tendrían que ser los ácidos grasos que están en 1 y 2, en 3 tenés la P con el circuito que es el fosfato, y A es la molécula variable que estoy indicando. ¿Qué cosas pueden ser A? Lo que ustedes ya conocen, digamos, puede ser colina, etarolamina, serina e inositol, y de ahí, y como están enganchados con el ácido fosfatídico, de ahí el nombre, fosfatilcolina, fosfatiletolamina, fosfatilo que le pongas. Claro, aprendamos un par a escribir, digamos. Por ejemplo, que quede claro que esta es la matriz que siempre tiene que ser escrita, digamos. O sea, acá está el ácido fosfatídico, y si al oxígeno del fosfato le ponemos 2 carbonos con un amino, eso es la etanolamina. Esta es la fosfatidiletolamina. ¿Lo vemos? Si escribo lo mismo, pero de la etanolamina reemplazo los 3 hidrógenos por 3 metilos, eso ya es colina, y eso es la fosfatidil pero colina. ¿Lo vemos? Esos dos me interesan, el que está abajo no me importa. ¿Está claro? Abajo de la manga hay que tener algo de esto. No es tan complicado. Si uno entendió, hay que sentarse a recordarlo, nada más que eso. ¿Está claro, no? Bien. Ahora, vamos a ver otra hoja y simplemente describir la posibilidad de otros fosfolípidos, los cuales acá ya aprendemos garabatos, porque nadie va a pedir nada de esto, digamos. Están los lisofosfolípidos. El prefijo liso implica el hecho de que de los 2 ácidos grasos uno está ausente, puede estar tanto el primero como el segundo, ¿correcto? Es lo mismo, pero con un ácido graso, digamos. Luego tenemos el plasmalógeno, que con la raya que venimos haciendo no notamos la diferencia, y la diferencia radica en que la primera cadena con el glicerol establece una unión de tipo éter en vez de tipo éster. ¿Está claro? Y el último, digamos, es la cardiolipina. La cardiolipina, ¿cómo? No, de gliceroles. ¿Qué cosa? Y el gliceroles. ¿De cuál me estás hablando? Cardiolipina. La cardiolipina. Sí, vamos a contar. Sí, pará. La cardiolipina tiene 2 moléculas de ácido fosfatídico que suelen ser puestas paradas, enfrentadas, un ácido fosfatídico frente a otro ácido fosfatídico, y ambos fosfatos, los 2 fosfatídicos, están conectados por otra molécula de glicerol, que es lo que estabas queriendo decir, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, son 2 fosfatídicos conectados por un glicerol. O sea que, si a mí me preguntaran cuál es la composición de la cardiolipina, debo indicar que contiene, miren acá, 3 moléculas de glicerol,
3 moléculas de glicerol, 2 moléculas de ácido fosfórico y 4 ácidos grasos, porque son todos ácidos fosfatídicos en conexión con otro glicerol. Con el criterio que habíamos, porque esto va a aparecer, digamos, con el criterio de A, o sea, si la estructura base es el ácido fosfatídico, al cual encajabas un A genérico, porque eso también lo preguntan de esta manera, digamos, o sea, si este es el ácido fosfatídico, A vendría a ser todo esto. A en realidad es fosfatidilglicerol conectado con la matriz constante, que es el ácido fosfatídico. Es otra manera de proponer la cariolipina. La cariolipina está en la membrana mitocondrial interna. Para todos es claro esto, no van a pedir fórmula ni nada, sino que hay que simplemente comprenderlo, porque esto, ¿entiendes? Con estos ganchos que están acá, punto. Esfingolípidos, tampoco hay fórmula que aprender, digamos, pero hay que entenderlos, como lo vamos a contar. Los esfingolípidos están formados por una molécula de 18 carbonos, que se llama esfingol o esfingosina, ahí está bosquejada, la raya que contiene 18 carbonos, en el carbono 1 tiene un oxidilo, en 2 tiene un grupo amino, en 3 tiene otro oxidilo, y entre 4 y 5 presenta un doble enlace, y después carbonos hasta el número 18 hago. Eso es, desde lo gráfico, como es la molécula de esfingol o esfingosina, ¿no es cierto? Y al lado, lo que se puede ver es que el esfingol, a través de su grupo amino que está en la posición 2, reacciona con el grupo carboxilo de un ácido graso, y lo que va a ocurrir es que el hidrógeno del grupo amino con el oxidilo del carboxilo se desprenden o eliminan como agua, y las moléculas se ensamblan a través de una unión de tipo amida, y por eso el compuesto que nosotros hemos creado se llama ceramida. Ceramida, por lo tanto, vamos a definirlo como la reacción del esfingol con un ácido graso a través de un enlace de tipo amida, y la ceramida aún no es un esfingolípido, sino que también es la estructura base de todo esfingolípido, al cual también le vamos a pegar una cabeza polar X de manera genérica. ¿Dónde va a ir enchufada la X? Miremos acá, por favor, digamos. Si desde 2, que es donde estaba el grupo amino, se engancha el ácido graso, desde el carbono 1 del esfingol, donde está la función alcohol, es donde va la X, la cabeza polar. O sea, este caballete vendría a ser la ceramida, desde 2 está enganchado con el ácido graso, y en el carbono 1 del esfingol, donde está la función alcohol, es donde reacciona la cabeza polar X. ¿Lo comprendemos esto? Esto es un bosquejo de lo que sería un esfingolípido. ¿Qué cosas pueden ser X? El detalle está puesto al lado. X puede ser un fosfato seguido de colina, todo eso enchufado en la ceramida, y entonces se trata de la esfingomielina, ¿no es cierto? O sea, si me preguntaran la composición de la esfingomielina, tengo que decir que tiene fosfato, colina, esfingol y ácido graso, esas 4 partes, ¿no es cierto? X puede ser un glúcido, y tenemos una familia de compuestos que son los glucolípidos o glucosfingolípidos, de los cuales hay 4 subtipos. En el caso A, X puede ser un monosacárido que sea o bien glucosa o galactosa, asociado a la ceramida, y le decimos cerebrósido, gluco o galactocerebrósido. En el caso B, X es un oligosacárido, tetrasacárido pegado a la ceramida, le decimos globósido. En el caso C, X es un mono o oligosacárido pegado a la ceramida, pero que tiene moléculas de sulfato, le decimos sulfátido. Ahí al lado hay un carbato, o sea, veamos acá, o sea, acá está la ceramida, acá se me ocurrió dibujar un trisacárido y algunos sulfatos pegados a algunos monosacáridos. ¿Lo ven, chicos? Y en el caso de, digamos, X es un oligosacárido pegado a la ceramida, pero tiene moléculas llamadas ácido ciálico, o su nombre químico, NANA, siglas de ácido N-acetilneurlamínico, se trata de un gangliósido. Acá no nos van a pedir que busquemos nada, digamos, simplemente comprender lo que está contándose acá. Sí, y en la guía hay ejercitación en donde hay que tirar alguna cosa ahí, solamente comprenderlo. Está claro, ¿no? Sí. Vamos a la última hoja. Obviamente que están los lípidos insaponificables, quiere decir, no contienen ácidos grasos en su estructura, digamos, o sea, ahí tenemos los esteroides. Los esteroides derivan de una estructura que es un panalcito de 4 anillos fusionados, que se llama ciclopentano perhidrofenantreno. El colesterol es el que está dibujado ahí, pero obviamente todos los derivados del colesterol también son esteroides, digamos, o sea, pueden ser hormonas que se verán a lo largo de la materia, digamos, o sea, dudosamente preguntan, digamos, cómo se dibuja el colesterol, digamos, o sea, tiene los anillos que se denotan por letras A, B, C y D, el anillo B tiene un doble enlace, tiene una única porción polar, bueno, tiene, en el anillo D hay una cadena ramificada de 8 carbonos, hay 2 metilos en esos 2 bases, y tiene, esto sí quiero apuntar, digamos, tiene una única porción polar, que es el oxidilo que está en el anillo A. Claro, o sea, concretamente, al margen de todo los garabatos que están ahí, digamos, o sea, el colesterol es un socotropo porque tiene 27 carbonos, digamos, y tiene una única función que es ese oxidilo, digamos, que tiene el carbono 3. Entonces, a lo mejor los tipos, claro, los tipos te van a preguntar, ¿esta molécula qué es? ¿Polar, no polar o anfipática? Porque tiene la mínima porción anfipática. Está bien, bueno, son un poco optimistas, digamos, estamos hablando de un coso, 27 carbonos, digamos, con una única función química, digamos, con lo cual, digamos, el detalle es este, digamos, o sea, decir que el colesterol es anfipático implicaría señalar, digamos, que si vos pones colesterol en agua, tendrías la chance, digamos, de que la molécula forme micelas o micapanicrica, cosa que no ocurrirá jamás. Lo que pasa es que la cátedra sí lo contempla como anfipático, porque asociado con el colesterol es un componente de membrana, asociado con otros lípidos distintos, tiene que haber otros, eso sirve que la porción polar mide hacia la fase acuosa, digamos, todo lo restante va hacia la parte lipídica. O sea, combinado con otros lípidos tiene función anfipática, pero en la realidad, digamos, puro, en agua, digamos, no tiene función anfipática, digamos, siendo polar. Claro, tiene que ser, ¿no es cierto? Nada, los demás terpenos surgen de la condensación de una molécula, digamos, se llama isopreno, que tiene 5 carbonos. Sobre el ejemplo, vitamina D, vitamina A, vitamina D, beta-caroteno, y las prostaglandinas, digamos, derivan de ácidos grasos que tienen 20 carbonos poliinsaturados, no hay que saber nada en relación a eso. Vamos a ver lo último, y de ese modo estaríamos terminando. Analizar los nucleótidos.
O sea, los nucleótidos están formados por tres componentes, digamos, o sea, están formados por una base nitrogenada, la cual puede ser púrica, como adenina o guanina, o pirimídica, como ser citosina, timina y uracilo. Está formado por una pentosa que puede ser bien de ribosa o bien de desoxirribosa, y el último componente es el ácido fosfórico. Claro, en relación a la estructura de las bases púricas, que tampoco nos van a pedir que las escribamos, pero sí tenemos que reconocerlas, digamos. O sea, las púricas derivan de esos dos anillos fusionados, uno hexagonal con otro pentagonal, con esos 4 nitrógenos en los vértices, ¿correcto? Si en el carbono 6 del hexágono, digamos, ponemos un grupo amino, identificamos eso como adenina. Si en el carbono 6 ponemos un carbonilo, digamos, y en el 2, digamos, ponemos un grupo amino, es la otra que es la guanina. ¿Está claro? Las pirimídicas derivan de la parte hexagonal exclusivamente, digamos, numerando desde el nitrógeno de abajo hacia la izquierda. Y entonces, si en los carbonos 2 y 4 hay grupos carbonilo, es el uracilo. Si nuevamente en 2 y 4 hay carbonilo, pero en 5 hay metilo, es la timina. Y finalmente, si en 2 hay carbonilo y en 4 un amino, la que me queda que es la citosina. ¿Está bien? Demos vuelta a la hoja. La pentosa, hemos dicho que puede ser tanto ribosa como desoxirribosa. Diferenciábamos ribosa de desoxirribosa a nivel de la posición 2', en donde si faltaba, había un auxilio era la D ribosa, pero si ese auxilio estaba ausente era la D desoxirribosa, ¿no es cierto? ¿Por qué son números prima los números de la pentosa? Porque como la base nitrogenada tiene numeración, para distinguir la numeración de la pentosa de la base nitrogenada, a la pentosa le ponen número prima y a la base nitrogenada no. O sea, solo por eso. Porque hay dos cosas que se numeran, o sea, tiene que distinguir una cosa de la otra, solo por eso. Y lo que es posible ver, miremos acá todo por favor, es que el carbono 1' de la pentosa establece nexo con la base nitrogenada, y concretamente el carbono 1', ojos acá, se conecta o bien con el nitrógeno 9 de las bases púricas, o bien con el nitrógeno 1 de las bases pirimídicas. Esos son los átomos que establecen nexo. Y por eso este enlace de conexión de la pentosa con la base nitrogenada se llama enlace de tipo beta, porque apunta para arriba, N porque se une con los nitrógenos, glicosídico, y como he indicado recién, será 1'9 para con las púricas, o bien 1'1 para con las pirimídicas. ¿Estamos? Y esto que ha sido la fusión o reacción entre la pentosa con la base nitrogenada es lo que se llama nucleócido. Que puede ser ribo o desoxirribonucleócido, de acuerdo al tipo de pentosa que intervenga. Para asignarle el nombre a un nucleócido, lo damos del siguiente nombre. Ponemos la base nitrogenada y se le asigna la terminación osina si la base es púrica, o bien idina si la base es pirimídica. Por ejemplo, guarda que es muy sutil la diferencia. Adenosina es el nucleócido que contiene adenina. Guarda, adenina es la base nitrogenada. Adenosina es la adenina pegada a la ribosa. Todo eso es adenosina. El nucleócido. ¿Está claro? Para guanina, guanosina. ¿Se entiende? Ahora, los nucleócidos de base pirimídica tienen... Porque son nucleócidos, el fosfato todavía está ausente, porque si le ponen fosfato es nucleótido. Los nucleócidos de base pirimídica terminan con idina, citirina, uridina, timidina, y en todo caso te ponemos desoxi si tiene desoxirribosa, desoxitimidina de repente. ¿Está claro? Ahora llegamos a lo que vos decís, digamos. Para pasar del nucleócido al nucleótido hay que adicionar fosfato, lo cual ocurre sobre el carbono 5', miremos. O bien puede haber una unión fosfato, o bien dos, o bien tres enlaces fosfatos. El primer enlace fosfato con el carbono 5' establece un enlace de tipo éster fosfórico que aprendamos por anticipado, porque en la clase de bioenergética lo vamos a ver mejor. Es de baja energía, digamos, el primer fosfato con el carbono 5', aunque se rompe para proveer energía en los eventos metabólicos. En tanto que los últimos dos fosfatos son enlaces de tipo anhidro fosfórico, que siempre son de alta energía, que son los que se rompen para proveer energía. Ahora, ¿cómo darle nombre a un nucleótido? Lo hacemos a través de siglas que ustedes conocen, digamos, por ejemplo, acá está citada la sigla CDP. Pero la letra C alude al nucleócido, o sea, CDP significa citirina, o sea, miremos, citirina, 5' difosfato. El nucleócido y la cantidad de fosfatos asociados siempre a la posición 5'. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. De repente, uno puede poner AMP y será distinto a decir D chiquita AMP. La D chiquita por delante en la sigla connota desoxirribosa. ¿Sí? Dos cosas más y termino. Acá hay un nucleótido que verán hasta el hartazgo, no solamente de esta materia, sino en fisiología, el AMP cíclico, o sea, se puede ver, miremos, que tiene ribosa, de carbono 1' está asociada a la adenina, y fíjense que el fosfato establece una unión éster no solamente con el carbono 5', sino que también se enlaza con el carbono 3' de la misma pentosa, estableciendo un ciclo, por eso AMP cíclico. Está claro, ¿no es cierto? Y el último punto que quiero discutir, digamos, es que los nucleótidos se asocian para dar los ácidos nucleicos, y los enlaces de conexión de nucleótidos se llaman enlaces de tipo fosfodiéster, que ya creo que han aprendido del año pasado. O sea, estos son enlaces de tipo, digamos, son 3' 5'. O sea, el carbono 3' de una pentosa se asocia con un fosfato con el carbono 5' de la pentosa que está abajo. ¿Esto queda claro? ¿Está más claro? Sí, ¿no? Sí. Entonces hagamos en esto ahora. ¿Sí? De sangre, glucemia, glicerio, colesterol, ácido urea, etc. No sé qué cosas. El aparato más o menos, desde lo gráfico, tiene, vamos a dibujarlo así, digamos, y en una de las paredes tiene una lámpara. Esa lámpara irradia unas de luz hacia una cubeta. Esa cubeta tiene una solución que tiene que tener color del soluto cuya concentración nosotros queremos medir, ¿no es cierto? Entonces vamos a llamar con I sub 0 a la intensidad de luz que incide sobre la cubeta. Parte de la luz que llega a esa es absorbida por la solución, y llamamos a eso con I sub A, que es la intensidad de luz absorbida, y lo que no se absorbe por pasar de largo, digamos, y llamamos eso con I sub T, que es la intensidad de luz transmitida, que del otro costado es captado por un detector. En realidad uno puede hacer una suerte de balance y decir, bueno, lo que incide se reparte entre lo que se absorbe y lo que se transmite. La gracia del experimento este
es que cuanto menos luz llegue al detector, más quedó atrapada en la solución y consecuentemente la concentración puede ser un filtro, digamos, más concentrada. ¿Se entiende, ¿no es cierto? Ahora, el aparato cuenta con una especie de dial, que es un selector de longitud de ondas, porque el fenómeno de absorción de luz depende de la longitud de onda, digamos. O sea, si yo tengo un soluto que absorbe luz, por ejemplo, de 500 nanómetros, y le disparo luz de 700 nanómetros, todo lo que le disparo va a pasar de largo. Por eso yo tengo que seleccionar la longitud de onda que característicamente absorbe el soluto, para lo cual algún tipo ya se dedicó a saber cuál es para cada soluto el máximo de absorción, ¿cierto? Eso no importa. Ahora, la propiedad que el equipo mide se llama absorbancia, que está indicada con esta A mayúscula. No van a pedir cuenta ni nada, cuando estoy explicando el fundamento del aparato solamente, ¿cierto? La absorbancia la calcula el equipo, es el logaritmo decimal de la intensidad incidente sobre la intensidad transmitida, no importa la transmitancia, digamos, porque es la absorbancia la que se relaciona directamente con la concentración del soluto que está en esta cubeta a través de una ley que se llama ley de Lambert y Beer, en la cual se establece que la absorbancia es igual a A por B por C, donde C es la concentración del soluto que está en el interior de la cubeta, B es un parámetro llamado camino óptico, B es esto, B es la distancia que la luz recorre en el interior del cubeta, que suele ser 1 centímetro, porque la geometría de la cubeta siempre es constante, ¿no es cierto? Es la misma. Y A es una constante de proporcionalidad, de modo tal que como A y B son dos constantes, esto significa que cuando yo grafico cómo varía la absorbancia en una función de concentración, debería dar una recta. Porque esto de hecho es la ecuación de una recta, que pasa por el origen, ¿no es cierto? Recta que no se cumple eternamente, porque sobrepasada cierta concentración umbral, ya deja de se achata y deja de cumplirse la ley de Lambert y Beer. O sea, solamente es lista, digamos, cuando las soluciones son diluidas, digamos, en el rango lineal en donde uno debe trabajar para usarlo para medir algo. Concretamente, digamos, cuando acá aparece métodos de determinación de proteínas, está explicado el tema de la fotocolorimetría, que no lo van a preguntar en el examen, o sea, es un método que se usa, no van a joder con esa teoría parcial, acá está, digamos, la curva de vibración, etcétera, digamos, y puede aparecer algo. Las técnicas sí, en el tercer parcial, nada, no. O sea, lo que quiero es simplemente, o sea, acá te dice, digamos, que usas este método, por ejemplo, hay un método que se llama método de Bradford, que usa el fotocolorímetro para medir la concentración de proteínas de una muestra, qué sé yo. Y este método se usa para medir glucosa, para medir triglicéridos, colesterol, creatinina, lo que te guste, digamos. O sea, ¿cuál es el por qué se llama método de Bradford? Sí, es lo mismo, digamos. O sea, como la condición es que el reactivo, que el soluto que vos tenés que medir, digamos, tiene que tener color, digamos, y la gran mayoría de los solutos no tienen color, salvo la hemoglobina, que parece tiene color y lo demás no tiene color. Seguro tiene que agregar un reactivo específico que cuando reacciona con el soluto que vos te interesa, digamos, se hace un color que podés medir. Entonces, cada soluto en particular tiene un reactivo específico. El reactivo de Bradford reacciona específicamente con las proteínas y a partir de ellas se desarrolla un color y puede medir la concentración de proteínas plasmáticas. La glucosa tiene un reactivo, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, desde lo práctico, yo quiero decir esto, pero tampoco lo van a hacer, o en el trabajo práctico van a hacer algo les van a dar, digamos. O sea, vamos a suponer que yo quiero medir la concentración de proteínas de la muestra. Entonces yo, básicamente lo que quería es lo siguiente, como yo hago una fracción de sangre, digamos, a un paciente, pero con eso no calibro porque no sé cuánta es la cantidad de proteínas que está metida ahí adentro. Claro, entonces yo me voy a una droguería y me compro una solución, digamos, de proteínas cuya concentración es conocida a priori, una solución patrón, se dice eso, ¿no es cierto?, para hacer una curva de calibración. Entonces, sobre una serie de tubos de ensayos, pongo cantidades crecientes de proteínas, de este tubo está en el primero pongo agua, en donde pongo agua, que es el primer tubo, es lo que llamamos tubo blanco. Y después pongo el reactivo de Bradford, que es el reactivo que genera color, que también me lo compré, es otro raquito, digamos, ¿se entiende? Para ver un color cuya intensidad es creciente a medida que hay más cantidad de proteínas. ¿Me siguen la explicación? Y lo que hago es después medir la absorbancia en el fotocolorímetro, la absorbancia del blanco, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, digamos. El blanco debería dar una absorbancia igual a 0 porque no tiene proteínas, sino que le puse agua. El blanco puede acusar un poquito de absorbancia, porque puede ocurrir que el reactivo que genera color, digamos, absorba parte de la luz de modo inespecífico. ¿Qué es lo que mide el tubo blanco? Por ende, mide la absorción inespecífica debido a otras cosas que no sean el soluto que a mí me importa. ¿Y qué debo hacer con el tubo blanco? Digamos, se lo debo orientar a las otras absorbancias para obtener la absorbancia corregida, restándole, digamos, lo inespecífico, digamos. Eso no se hace, digamos, en el laboratorio, sino que en el laboratorio lo que se hace, digamos, con el blanco, se pone primero el tubo blanco, digamos, el fotocolorímetro, con una perilla se lleva la escala 0, se calibra el equipo con el blanco, y después se pasa todo lo demás tubo, con lo cual el propio equipo está tratando el blanco. No sé si es claro lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? Vamos a suponer que yo voy y compro comida, digamos, preparada, digamos, por peso, digamos. Si me lo pesan en un recipiente que tiene peso, digamos, no me puedo comer el tipo, digamos, la comida mal del recipiente, digamos. El recipiente me lo tiene que restar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se la balanza, pone el recipiente vacío, digamos, la balanza, aprieta un botón, si va todo a 0, después pone el mismo recipiente con la comida, con lo cual la balanza está apretando el recipiente. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Está claro? Entonces, lo que hago, digamos, es tirar los puntos de absorbancia en función de la concentración, que es lo que va a figurar acá. Se tiene que dar la recta, los puntos que no están dentro de la recta no lo doy bola, porque dijimos que hay que trabajar en una zona rectilínea, en una zona lineal, y después en el tubo donde tengo el suelo del paciente, ¿qué es lo que hacemos? Digamos, pongo un volumen de suelo del paciente, le pongo el reactivo de Bradford, mido la absorbancia, digamos, también le resto el tubo blanco para tenerlo específico, también se tuvo el proceso del mismo modo, y después con ese tubo interpolo, digamos, significa, si la absorbancia del tubo del suelo, digamos, me dio este valor, entro del eje de la SI, toco la recta, bajo, y de esa manera obtengo la concentración de suelo que tiene, de proteína que tiene el suelo del paciente. O sea, concretamente los laboratorios se hacen una única curva de calibración y por ejemplo, se supone que están en un hospital donde se hacen 800 extracciones, se hacen 800 interpolaciones. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, no? ¿Es claro esto? Bien. Ahora, aquí todo está contado, acá no van a preguntar tanto esto. Y yo creo que lo proponen, digamos, sencillamente, bueno, acá está, digamos, no sé si contarme algo de esto en algún momento, digamos. O sea, esto es lo que se usa para hacer el trabajo de laboratorio, el fotocolorímetro, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cosas tenemos que saber? ¿Está todo acá?
tenemos que saber cosas como las siguientes. Primero, miremos por favor, miremos todos acá. Lo primero que tenemos que saber, digamos, de lo que se va a hacer en el laboratorio es qué reacción química se mide, digamos, o sea, se mide la reacción de la enzima ureasa. Hay que saber qué reacción cataliza la ureasa, digamos, o sea, decompone la urea, que está en forma de la urea en presencia de agua, está con productos, 2 moléculas de amoníaco con dióxido de carbono. A vos te dicen, escribime la reacción que me diste en el laboratorio, ahí está. ¿Cuál es la enzima? La ureasa. Lo primero que hay que saber es eso. Ahora, como nosotros aprendimos cuando vimos enzima que para calcular la velocidad inicial de la reacción tenemos que hacer el gráfico de producto versus tiempo, no sé si me recuerdas lo que estoy diciendo, digamos. Acá hay dos productos, que son el amoníaco y el dióxido de carbono, digamos, pero el producto que se sigue, digamos, para medir la velocidad inicial, digamos, es la cantidad de amoníaco que se produce a través del tiempo. Claro, entonces, lo que uno hace concretamente es esto, digamos, o sea, en un tubo, acá están los gráficos acá está el protocolo para hacer, digamos, los gráficos de producto versus tiempo, digamos, se pone 0,5 mililitros, digamos, de la solución de urea, en diferentes tubos de ensayo, ¿no es cierto? 1 mililitro relativo a 1 que es la enzima, o sea que hay 1,5 mililitros, y después esperás distintos tiempos, 0, 5, 10, 20, 30 minutos. Al cabo de esos tiempos, le encajas el reactivo 2. El reactivo 2 es el reactivo que seguramente detiene la reacción, porque desnaturaliza la proteína, la enzima, se la revienta, o sea, para la reacción, hacia los 10 minutos le encajas el reactivo 2, y con ese minuto la destruiste. Y el reactivo 2, como vos querés medir el amoníaco, que tampoco tiene color, seguramente tiene los reactivos que conjuntamente con el amoníaco desarrollan un color que para poder medir la absorbancia y medir la concentración. ¿Se entiende la función que cumple el reactivo 2? No. O sea, que para la reacción. Vos tenés que parar la reacción, por ejemplo, a los 10 minutos. Vos tenés, en una gradilla tenés 1, 2, 3, 4, 5 tubos de ensayo, ¿no? En el segundo tubo de ensayo tenés que parar la reacción a los 5 minutos. Vos largaste el cronómetro y a los 5 minutos le pones el reactivo 2. ¿Qué va a hacer el reactivo 2? Detiene la reacción porque tiene un agente desnaturalizante, porque es un ácido fuerte que destruye la enzima. Y el reactivo 2 también tiene los reactivos que cuando reaccionen con el amoníaco, que es el producto que vos querés ver, digamos, porque tiene color el amoníaco, desarrolla un color que vos vas a poder medir con el bicho que expliqué recién. Entonces, claro, trabaja siempre con la misma concentración. Obviamente, Cambia el tiempo. Eso, la variable es el tiempo, trabajamos con la misma cantidad de enzima y la concentración de urea, digamos, es la misma. Para cada curva del producto versus tiempo, digamos, habrá otro grupo que trabaja con otra concentración de urea, habrá otro grupo que trabaja con otra, porque la idea, digamos, es llegar al gráfico de velocidad en función del sustrato. ¿Se entiende? Cada velocidad es una curva de producto versus tiempo en particular. ¿Se entiende? ¿Ya te siguen hasta ahora? Entonces, por eso yo puse acá un informe de lo que supuestamente es lo que debería ocurrir en el laboratorio si se hiciera bien, digamos. O sea, cada uno de estos es un grupo, o sea, de la totalidad de la comisión, seguramente dividen en 6 grupos, subgrupos, para que cada uno trabaje con una determinada concentración de urea. ¿Entiendes lo que diciendo? Vos trabajas con esto, vos trabajas con esto, cada uno va a hacer un gráfico de producto de tiempo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, acá te dice, siempre pones el mismo volumen, digamos, o sea, 0,5 mililitros, digamos, de urea, pero la cantidad de urea es distinta, digamos, por ejemplo, para el grupo 1, ahí había 0,5 microgramos de urea, para el tubo 2 había 10 microgramos, para el grupo 3, digamos, había 50 microgramos, aumentamos la concentración de urea, digamos, y hacemos gráficos de, claro, producto en función del tiempo. Vos medís la absorbancia, como la cantidad de amoníaco va aumentando, o sea, la absorbancia, digamos, va aumentando la absorbancia a través del tiempo. Para transformar la absorbancia, miremos acá, por favor, y todo eso está, todos tienen lo que estoy mostrando. Pero yo quiero medir la concentración de amoníaco, de manera que, como la ley dice que la absorbancia es igual a A por B por C, como A y B son dos constantes, que te lo van a dar, mira, A por B vale tal valor, 0,31, bueno, entonces pasás dividiendo esto y te fijas la concentración del producto. ¿Me siguen en lo que estoy diciendo? O sea, hacemos las tablas que están en las guías, digamos, que nosotros ya hemos hecho, digamos, de cómo aumenta el producto a través del tiempo. Como partimos de 0, 0, si tomamos el primer punto y hacemos P sobre T, esa es la velocidad inicial de la reacción para esta cantidad de urea. ¿Me siguen en la explicación? Repito, un poquito, por acá. P sobre T es la velocidad inicial. ¿Se entiende? Bueno, un poquito, lo repito. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Se supone que todas las velocidades iniciales van a dar similares? No, porque depende de la cantidad de urea que vos pongas en el tubo. O sea, no. Entonces después, al compararlo con los otros grupos, no, por ejemplo, el grupo tuyo, por ejemplo, vos trabajas en un grupo, digamos, donde trabajas con 5 microgramos de urea. Y después el grupo de él labura con 50 microgramos de urea. Si tiene más cantidad de urea, seguramente la velocidad que vos divides va a ser más que la tuya. Claro, pero digo, entre mis tubos de ensayo de mi grupo, como es la misma concentración, digamos, de enzima y de sustrato, si se quiere, ¿no es la misma velocidad? Sí, pero vos vas a hacer un gráfico de producto de tiempo, de lo cual vos te calientas la pendiente de arranque, ¿de acuerdo? ¿Te acordás? La velocidad inicial es la pendiente. La pendiente. Sí. O sea, a diferentes tiempos, vos tirás distintos tiempos hasta ver hasta dónde se mantiene recto, digamos. O sea, acá, por ejemplo, se va curvando, vos no vas a tomar estos puntos, vas a tomar los puntos, digamos, donde se mantiene rectilínea, digamos, para hacer el cociente de P sobre T. ¿Te acordás que de esa manera calculábamos la velocidad inicial? Sí. ¿Por qué pero voy a tener en cuenta todos los tubos de ensayo. Porque vos no sabés en principio hasta dónde es recto eso. Vos no lo sabés por anticipado. No tenés que laburar con todos los tubos de ensayo. O sea, los primeros. En rigor, si uno tendría que ser el primer, sí, digamos, uno tiene que hacerlo, digamos, pero seguramente en la simplificación, el primer punto seguro que está dentro de la recta, o sea que vos le des bola al primer punto, si haces el cociente de P sobre T, ya eso es la velocidad inicial.
¿Está claro? Ahora, si vos te querés preguntar, ya estoy como Selena, ¿hasta dónde es rectilíneo? Cuando vos tiras los puntos sobre un par de ejes, te das cuenta, digamos, que es rectilíneo hasta este tiempo y estos puntos ya está fuera de la recta. ¿Sí? A nosotros nos dio nos dio la observancia lo multiplicamos por 0,31. Eso nos daba el producto lo dividíamos por el tiempo, y ahí nos daba la velocidad inicial. Bueno, ¿Cómo hacemos el dibujo? O sea, la velocidad inicial, ¿cómo se hace el dibujo? Ah. Sí, eso lo vemos. Bien, vamos a predicar. La observancia del amoníaco es, si lo divido o lo multiplico por un factor que es A por B, te da la concentración de amoníaco. ¿Está claro? Nada. Vos tenés varios puntos, digamos, pero no le das, si se quiere, no le das bola a todos, digamos. O sea, primero seguro está dentro de la recta. De manera que un estimativo, digamos, es, obviamente que si tomás un solo punto de lo estadístico, digamos, el error va a ser muy grande, por eso hay que trabajar con muchos. No te van a pedir eso a vos. Vamos a suponer que no haya error, entonces si haces el producto de P sobre T, con el primer punto, seguramente es una velocidad inicial a esa concentración de unidad. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces, ya de esa manera uno mide la velocidad inicial. ¿Se entiende más o menos? Entonces, ¿cómo procesamos la información? O sea, ya tenemos, porque uno quiere hacer la hipérbola, digamos, ya tenemos las velocidades iniciales, digamos, ahora tenemos que calcular la concentración de urea, te dan los microgramos que pusiste. Y claramente acá dice, digamos, el sustrato estuvo en un volumen final de 1,5 mililitros, porque uno puso 0,5 mililitros de urea, digamos, y 1 mililitro de encima, entonces el volumen final, digamos, son 1,5 mililitros, hay que hacer un problema de soluciones, digamos, si por ejemplo, eso para un grupo, digamos, 5 microgramos estaban, y te da el peso molecular de urea que es 60, para pasar a moles, o micromoles, o milimoles, lo que fuere, digamos. Entonces, si son micromoles, por ejemplo, que están en 1,5 mililitros, en 1000 mililitros tenés que calcular la concentración en milimolar o micromolar, y eso sería que es las X. ¿Me siguen lo que acabo de hacer? Que en realidad todo lo que está hecho acá. Acá se labura, digamos, con la urea, digamos, los microgramos que pusieron, que laburó cada uno de los grupos, lo dividiste por el peso molecular para sacar los micromoles, eso está en 1,5, en 1000 te da micromolar y lo pasas por la milimolar. O sea, lo pasaste a unidades. Sí, este es el eje de las X. El eje de las Y son las velocidades iniciales que la calculé como P sobre T. No sabía. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Entonces, acá desembocamos en el mismo problema que habíamos hecho cuando hicimos el tema de encima, digamos, o sea, si graficás velocidad en función de sustrato, tenés la hipérbola, y si invertís ambas columnas, que es lo que está hecho después, da con el gráfico de doblez inversa, digamos, que sería este, digamos, donde uno puede calcular la de máxima con la KM. O sea, que no se miden, o sea, una cosa es, eso es algo muy concreto y tiene que quedar claro, digamos, o sea, uno no mide la KM y la B máxima, uno la calcula. Tiene que quedar claro qué es lo que se mide y qué es lo que se estima o calcula, digamos. O sea, lo que se mide, digamos, es la observancia para medir la concentración del producto en función del tiempo, esa es la medida real que uno hace. ¿Se entiende? La velocidad también se calcula entonces. La velocidad en realidad, no, la velocidad, como en la velocidad vos usás el número que medís, también la medís. ¿Me entendés? En realidad uno mide la velocidad es la medida en sí mismo. Porque, vos, claro, vos decís, porque yo siempre tengo cociente de peso sobre T, digamos, para sacar la velocidad inicial, pero en realidad como ese cociente fruto del número que vos medís, es una cuenta hecha con medidas, eso también es una medida. ¿Y la concentración también la sigo considerando? No, la concentración no es una medida porque vos la conocés que a priori, vos pones esa cantidad de urea, digamos, en tu concentración, eso no es una medida, vos sabés, puse esto, no, ahí no medís nada vos. La variable X, digamos, es una variable independiente y no la medís, vos medís la variable dependiente que tiene que ver así, que son las velocidades iniciales. La velocidad lo medimos. Entonces, haciendo el gráfico de velocidad en función del sustrato, digamos, eso me permite calcular de los gráficos, como ya aprendimos, tanto la B máxima como la KM, que son los dos parámetros cinéticos, eso no se mide. Hay que reunir todos los puntos para crear el gráfico y estimar un estimativo aproximado, digamos, de cada una de las cosas. ¿Se entiende lo que es el laboratorio? Porque me acuerdo de una pregunta realizada respecto a una que hiciste. Hay que tener claridad en relación a esto. Sí, a pesar de que es un caos, seguramente caótico, y que salga mal, no importa, por lo menos ves el fotovolímetro, ves cómo se hace esa información, por lo menos lo ves. Cómo se maneja la cosa. Y si lo ves, digamos, ya lo aprendes, seguro que es mejor verlo, a pesar de que sea un libro. Sí, porque las unidades, o sea, te da por ejemplo, te da un número y después te da otro número mayor, Obviamente que va a otro número mayor. está bien. Porque hay errores en la temperatura y esas cosas. No es por eso solamente, es una obviedad que va a dar mal el experimento, sencillamente porque yo soy un grupo, él es un grupo, vos sos otro grupo, laburamos mal, hacemos las cosas, no tenemos experiencia en el laboratorio, entonces no se puede pretender, digamos, que de una única cosa que uno se manda, digamos, resulte bien y que la comparación de toda la información de los diferentes grupos te dé una hipérbola perfecta y espectacular. Obviamente va a ser cualquier cosa eso, va a salir algo que cualquiera, pero no interesa, porque eso también está bueno, saber que cómo se trabajó, si todos los grupos trabajaron mal, evidentemente va a dar cualquier cosa, y eso también es aprendizaje, decir, bueno, no funcionó, pero no porque es mentira, porque evidentemente esto hay que hacerlo, que se haga bien y cosa que no será, bueno, pues de repente sale bien. No sé, ¿qué dice eso para que se haga bien? Bueno, no dice nada de eso. ¿Se queda claro esto? Sí, ¿no? Debe quedar claro. Y si no, me lo indica porque es muy importante, o sea, le da mucha importancia. Ahora, siguiendo con el tema que es el tema de proteínas plasmáticas, o sea, hay dos números que me interesa, digamos, que sepan acá. O sea, ¿cuál es la concentración de proteínas plasmáticas total que hay en el suelo de un paciente? Más o menos es de 6 a 8% de su volumen, o sea, la cantidad de proteínas plasmáticas que normalmente yo tengo que tener, digamos, es de 6 a 8 gramos por cada 100 mililitros de suero, sí es un promedio.
¿Entiendes? Saber ese número y saber que de esa totalidad, del 50 al 60% es albúmina y la diferencia es todo lo restante. Eso todo no quiero que sepan, nada más. La cantidad de proteína plasmática total de 6,8%, 7 promedio, y el 50% de 3,5, más o menos un estimativo, de 6 a 8% que es un volumen total, y de 3,5 a 5, por ejemplo, el gramo por ciento que es un volumen de la albúmina. Ya está. Y lo demás no me interesa nada. ¿Está claro? Entonces, vamos a la parte en donde habla de electroforesis. O sea, electroforesis separa una muestra de moléculas, en este caso de proteínas. Miremos acá, sigamos mirando acá. Todos miramos acá, por carga y por tamaño. O sea, concretamente, digamos, cuanto mayor es el número de cargas, más rápidamente se va a mover la molécula, pero cuanto mayor es su peso molecular, más lentamente lo hará. Hay dos variables, carga y tamaño, ¿no es cierto? Entonces, para analizar, digamos, la proteína plasmática por una electroforesis, digamos, se somete a... Y quiero que recordemos la diferencia que hay entre suelo y plasma, digamos. O sea, el suelo es el líquido que se logra después de la coagulación, razón por la cual carece de fibrinógeno, y el plasma con un anticoagulante, razón por la cual lo contiene, ¿no es cierto? Entonces, el experimento se hace con suero, al suelo se lo somete a la presencia de un buffer de pH 8,6, no es un dato irrelevante, es muy importante. 8,6 se encuentra por arriba del punto isoeléctrico de todas las proteínas que están en el suelo. Y ya hablamos cuando dimos el concepto de punto isoeléctrico, que cuando el pH supera el valor del punto isoeléctrico, lo que logra es que la molécula esa adquiera carga negativa. Para que migre todo, o sea, todas las proteínas del suelo van a tener carga negativa para que todas migren en el mismo sentido, que es el polo positivo que se llama ánodo. No quiere decir que tengan idéntica cantidad de cargas. Uno puede tener dos cargas negativas, otro puede tener 16, otro puede tener 34, pero todas van a ser negativas ese pH. ¿Se entiende este punto, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos un soporte sólido, que puede ser un gel que se llama garosa, o un material que se llama celulosa. Una masa, ¿no? No, es un gel, digamos, puede ser, digamos, realmente una gelatina, una cosa así, digamos, o puede ser un soporte sólido, digamos, como una celulosa muy parecido, digamos, a... Porque mira una masa. No, esa es la masa nitrocelulosa. Claro, es otra cosa. Con una pipeta sembramos en uno de los extremos, digamos, la muestra de suelo, digamos, a pH 8,6, digamos. Como sabemos que las proteínas tienen carga negativa, vamos a poner el polo positivo ánodo en el lado contrario, y el polo negativo o cátodo donde se produjo la siembra. Todas las proteínas, digamos, migran en este sentido, hacia la derecha. Cortamos la corriente eléctrica en algún momento, digamos, y después, como no vemos nada, porque las proteínas dijimos que no carecen de color, que son revelados, con una tintura que se pega a las proteínas, y eso es lo que concretamente se llama proteinograma electroforético, ¿no es cierto? En donde veremos que la proteína que más ha avanzado es la albúmina, y después aparecen las globulinas que son alfa 1, alfa 2, beta y las gamma globulinas, ¿no es cierto? Si hubiéramos trabajado con plasma en vez de con suelo, hubiéramos visto lo mismo, pero entre beta y gamma aparecería una banda extra que corresponde al fibrinógeno, que dijimos que en el suelo no estaba más. Está claro, ¿no es cierto? La única banda homogénea es la de la albúmina, solo contiene ese componente, albúmina, es una proteína pura. Pero las demás bandas, alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulina, son bandas heterogéneas porque son una multiplicidad de proteínas distintas, digamos, que justo cayeron en esa posición de acuerdo con su relación carga-tamaño. ¿Y por qué la albúmina es la única que tiene esta banda? ¿Es la que más corrió? Sí, porque es más, las demás son góticas. No, la albúmina... No, la proteína que más... ¿Por qué es la que más avanzó? Por lo que dije en su momento, digamos, porque reúne las dos condiciones. La albúmina es la que tiene menor peso molecular y la que tiene mayor número de cargas negativas, por eso es la que más rápidamente ha avanzado desde el punto de siembra. Esa es la justificación, digamos, o sea, no podemos ver ninguna propiedad de la albúmina, acá simplemente la separamos la proteína. Ahora, acá, cuando habla de proteínas plasmáticas, va a aparecer... O sea, van a aparecer números de las demás bandas. Los números de las bandas no me importa ninguno, me interesa las proteínas totales y la albúmina, que son los números que yo di, son los únicos números que me interesan. Va a aparecer esto, o sea, hoy concretamente aparece una cosa así, que es un manchón, digamos, que uno no lo distingue, y después el laboratorio, digamos, lo que hace es mandar un escáner, el escáner, digamos, detecta la intensidad de cada una de las bandas, y el escáner está conectado con una pluma, digamos, que traza esto, digamos, y por supuesto, digamos, que para el que lo lee, digamos, es mucho más prolijo ver esto que ver esto, digamos. ¿Entiendes? Es lo que uno llama proteinograma electroforético, ¿no es cierto? Ahora, acá va a indicar, en esta página y media, o página diría yo, te va a indicar algunos componentes que aparecen en cada una de las bandas. Que acá hay que comerse el garrón de aceptar los nombrecitos, te da algunos ejemplos de lo que aparece en alfa 1, alfa 2, beta y gamma. La gamma globulina son los anticuerpos, producidos por el linfocito P, plasmocitos, digamos. Y las demás básicamente provienen en su gran mayoría del hígado. Yo puedo decir eso desde lo general, pero no tan así tampoco. No sabemos en este momento de la materia, ni en bioquímica ni en fisiología, los nombres de muchas de las cosas que acá figuran, que no son tantas por otra parte. Lo agarraría y me haría una listita, digamos, en alfa 1 está en esta, en alfa 2 está en esta, digamos, la beta, y en la gamma globulina está en esta, o sea, no hay otro recurso en este momento porque no sabemos nada del metabolismo ni nada, o sea, no puedo explicar nada en este momento. Ahora, sí quiero decir lo siguiente, cuando dice que tal proteína, porque lo va a decir, digamos, es un reactante de fase aguda, en la clínica significa que esa proteína, digamos, modifica su concentración, o bien cuando hay inflamación o bien cuando hay infección. Dirá, dice que ese componente es un reactante de fase aguda positivo, significa aumenta frente a esa circunstancia, o reactante de fase aguda negativo significa que decrece frente a esa circunstancia que acabo de plantear. Esos marcadores, digamos, que al médico le sirven. ¿Está claro? Entonces, habiendo entendido esto, los tipos exponen 5 casos clínicos, suelen preguntarlos, que son estos. Claro, acá te ponen esto que no ¿qué es eso? Entonces yo por eso combiné esto con esto. Esto es algo que tiene que es esto, que es más interesante de ver esto. O sea, si bien está acá. Y son las cosas que preguntan, digamos, por ejemplo, y va a estar explicado esto acá. Por ejemplo, si hacemos un proteinograma y vemos, en este momento de la carrera no hay que saber por qué esto, no hay que saber por qué se modificaron de esta manera las bandas, digamos. O sea, si en el proteinograma aparece un descenso de la albúmina con un aumento de la banda beta y la gamma, que se hacen fusionadas, eso es típico, digamos, de una cirrosis hepática.
son métodos diagnósticos estos, digamos. Si aparece un descenso, digamos, de la albúmina y un aumento muy elevado y homogéneo de las gamma globulinas, es típico de una especie de leucemia que se llama mieloma múltiple. Claro, síndrome nefrótico, está bajo 2 menos alta etapa 2, infección aguda, infección crónica. Mieloma múltiple, quiero hablar de esto particularmente, porque acá se playa, digamos, de siguiente modo. Mieloma múltiple es una especie de leucemia a base, digamos, de un linfocito B, digamos, que se recontra demanda. Y los linfocitos B producen anticuerpos, por eso la banda gamma, digamos, aparece muy exacerbada, ¿no es cierto? Los anticuerpos amachadores están formados por cadenas pesadas y livianas, y en ese desbande, digamos, de ese clon, del linfocito B que se levantó un ciclo celular, aparecen en sangre cadenas pesadas y livianas sin ensamblar, como fruto del desbande, digamos, celular, ¿no es cierto? Y lo peor es que como las cadenas pesadas y livianas, digamos, son de bajo peso molecular, logran filtrar lo glóbulo renal y aparecen en orina. Es totalmente anómalo encontrar proteínas en orina y mucho más anormal encontrar cadenas livianas de anticuerpos. Esa proteína, digamos, que corresponde a la cadena liviana de anticuerpos típica de un mieloma múltiple, se llama proteína de Benz-Jones. Si en un estudio de orina, ¿no es cierto?, el laboratorio informa, digamos, la detección de la proteína de Benz-Jones, digamos, ya tenemos diagnóstico de mieloma múltiple. ¿Queda claro este caso, no es cierto? No sé qué explicaron de esto en la clase, o... Yo no lo resolví. Lo resolvimos en la clase. Bueno, se entiende más o menos. O sea, acá hay que básicamente ver, te pueden en un desarrollo de un examen posible que te van dibujando, digamos, el proteinograma que observaría, digamos, en un mieloma múltiple. Hay que hacer un dibujo. ¿Qué más es modificar? No hay que saber por qué, no van a seguir mucha aplicación. Hay que saber estos 5 casos clínicos. Pues no es difícil esto. En unas horas se resuelve, yo creo, no es para tanto. Bien, ahora, hay otro tipo de electroforesis que se llama electroforesis, una electroforesis alternativa que se llama electroforesis en gel, electroforesis en gel de poliacrilamida con un detergente que se llama SDS. Ya conocemos el SDS porque lo vimos en la estructura de proteínas, es un agente desnaturalizante, digamos, o sea, SDS lo vemos cuando hablamos de desnaturalización proteica, digamos. ¿Qué pasa cuando es un detergente, digamos, que es antipático y tiene carga negativa? Entonces la causa polar es negativa, lo tenemos en una cola, digamos, hidrofóbica, digamos, eso vamos a imaginar que sí es el SDS, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no muestra la proteína se le ponga el detergente SDS, digamos? Bueno, lo primero que hay que decir, digamos, es que se naturalizan las proteínas, como lo acabo de contar recién, y el segundo punto es que los detergentes forman micelas, en donde toda la cabeza negativa mira hacia afuera y las colas hidrofóbicas miran hacia adentro, donde la proteína se mete dentro de la micela. O sea, vamos a imaginar, digamos, esferitas negativas, en donde en cada una de esas esferitas está metida una proteína particular. Entonces, ¿qué pasa en esta electroforesis? Digamos, como ahora la carga de todas las micelas es siempre la misma, porque es negativa, porque la pone el detergente. Si dijimos que en la electroforesis las moléculas se separan por carga y por tamaño, y ahora la carga es constante, es la misma, la carga de micelas es siempre la misma, la diferencia entre una banda con la otra se la tenemos que ubicar en el peso molecular. O sea, con el SDS andamos la variable carga, eso es lo que estoy diciendo. Son atraídas por su carga, por supuesto, pero la diferencia es que le tenemos que echar la culpa al peso molecular. Entonces la pregunta que quiero formular es esta, digamos. Si acá tenemos un gel, miramos acá todos, y acá tenemos la muestra de proteína con el detergente SDS, y vamos a poner el polo positivo en el lado opuesto porque sabemos que el SDS tiene carga negativa, el ánodo acá, el cátodo acá, todo migra en ese sentido, y con fruto de esto, digamos, aparecen dos bandas. Pregunta para todos, ¿cuál corresponde a la proteína más pequeña? ¿La que está más abajo o la que está más arriba? La que más arriba, la que menos pesa. No, la que más llegaría al cargo. Si las dos salieron de acá, y esta recorrió más distancia que esta, porque no están interaccionando por gravedad, están siendo traídas por la carga eléctrica. No es como, porque yo entiendo que como esto está puesto parado, la gente suele pensar que es que puedo tirar algo en una azotea, digamos, en una terraza, y tirar un piano y una pluma y piano llega primero, que es una cosa así, digamos, no. O sea, que se pierde, o sea, que lo que importa es la carga y no importa la... No, la carga es constante. La variable de separación de una proteína en relación a la otra es su peso molecular, y como las dos salieron de acá, la que más distancia migró tiene que ser la más liviana. Siempre que está más distante, el punto siempre es correcto, digamos, tiene que ser más chiquito. Ahora, si las dos variables están presentes, carga y tamaño, yo no puedo hacer esa afirmación. La que más por loco es lo que tiene la mayor número de cargas es la más chiquita, yo no lo sé, pero acá estoy seguro de eso. Entonces, claro, ¿no es cierto? Entonces, esta técnica, que está contada también acá, y se llama SDS Page, es el fundamento de algo que todos conocen, creo yo, y que se llama Western blot. Si me preguntan, ¿para qué usted utiliza un Western blot? Yo debo responder que el Western blot sirve para identificar una proteína. Yo quiero saber si una proteína está presente en una muestra, ¿qué técnica usted puede emplear? Mi respuesta es, yo uso un Western blot. Está claro eso, ¿no es cierto? Entonces, los pasos de Western son estos, digamos. O sea, a la muestra de la proteína que tengo, digamos, le pongo el detergente SDS, digamos, y hago una electroforesis en donde las proteínas se separan por tamaño, de mayor a menor peso molecular. Primer paso. Segundo paso, hago lo que se llama una electrotransferencia. O sea, las proteínas que están en el gel las transfiero a un filtro de nitrocelulosa. Está claro, hago una electroforesis pero en sentido perpendicular, digamos. O sea, se filtra como una malla hacia arriba. Sí, imagínate un papel, digamos. Sí, sí, vamos a pensarlo de esa manera. No es una malla como si fuera un... Se agarra la carga. No, vos pensás, digamos, pensá en un papel, no importa. Bueno, la cuestión es que si la proteína tiene carga negativa, voy a poner el polo positivo detrás del papel, en el filtro de nitrocelulosa, un filtro, que es un filtro, digamos, el polo positivo acá, y bueno, y en ese sentido obligo a que las bandas se queden adheridas al papel, en el filtro no tengo nada, lo tiré a la basura, ahora tengo las bandas acá, no veo nada todavía, porque no tiene color la proteína, ¿no es cierto? El tercer paso, digamos, del Western blot es hacer un bloqueo de membrana, o sea, le pongo una proteína barata que me compré, que tapa todos los espacios en blanco, en donde no hay banda, ahora vamos a ver por qué hay que hacer ese procedimiento, ¿sí? O sea, concretamente,
si acá está, por ejemplo, el filtro o el papel de nitrocelulosa filtro, digamos, que hay una banda proteica, digamos, estos cortitos negros vendrían a ser la proteína que te tapa los espacios en blanco. Ahora voy a decir por qué hay que hacer esto. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Y después para ser revelado utilizo un anticuerpo específico que va dirigido contra la proteína que me interesa identificar, la hago, y después uso un anticuerpo, un anticuerpo que va dirigido contra el primer anticuerpo que tiene una enzima, una sustancia reactiva, una sustancia fluorescente para poder ver si le pegó o no el primer anticuerpo. Y si me aparece una banda, digamos, es porque es positivo. ¿Por qué hay que bloquear la membrana? Porque lamentablemente los anticuerpos se pegan a cualquier parte del papel. Entonces parece una chanchada. Entonces, si vos te tomas la molestia de bloquear y dejar todos los espacios en blanco, digamos, tapados, revestidos con algo que previamente, no le queda otra que el anticuerpo buscar, digamos, la proteína que está en la banda y vas a ver perfectamente la banda bien definida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Es un detalle técnico eso. ¿Se entiende? Eso es lo que van a leer acá. Está escrito, no creo que pregunten tanto de esto, ¿no? Porque esta técnica después se vuelven a ver, digamos, en el tercer parcial. Entonces, no creo que juegan ahora. Pero está esto acá. Y lo sacaron para el examen, así que no dejaría de hacerlo. No me parece que sea difícil tampoco. Es una receta esto. ¿No? Más o menos va. Bien. ¿Se entendió todo esto? Sí, yo puedo hacer una pregunta, Sí. porque la fuente en clase explicó que la última parte era como hacer una radiografía. ¿Es eso de Claro. hacer el bloqueo? No. No. El bloqueo es algo que vos tenés que tapar los espacios en donde no hay banda. Sí. A veces sale ese polvo, pero vos no ves nada. Y el tema de la radiografía es que si vos el segundo anticuerpo que utilizás, digamos, tiene radioactividad, nosotros tampoco podemos ver la radioactividad. Entonces lo que se suele hacer, digamos, es se pone una placa radiográfica, digamos, en el papel, la radioactividad vela la placa radiográfica, y aparecen, digamos, cuando ves como una radiografía, porque es así, digamos, donde aparece una manchita negra, digamos, porque evidentemente se pegó el anticuerpo. Se llama autorradiografía eso. ¿Sí? ¿No? Relajarse con este tema porque no van a joder tanto con esto, en este parcial. Porque van a venir después de la técnica de biología molecular y va a haber más que esto, pero no ahora, una cosita nada más. Una electroforesis, una cosa, unas alternativas y hacemos un play y completamos un poco y ya está. ¿Puede ser? No. Ahora, sí quiero, para terminar la clase de hoy, el trabajo práctico, lo que más me importa. Por eso les puse el informe acá, o sea, que tengan un informe, digamos, y veanlo cómo se procesan las informaciones, los números y qué es lo que se mide, qué es lo que se calcula, y qué reacción se mide. Y eso sí me importa mucho, o sea, no puede no saberse eso. Ahora, sí vamos a ver la parte teórica que nos quedaba para terminar este parcial, digamos, si queréis hablar de hormonas tiroides. Vamos a contar alguna cosa que valga la pena. Vamos a ver. A ver, ¿qué te quiero decir? Prestamos atención porque ya no hay nada para ver. Hormonas tiroides. Me pueden preguntar, químicamente, ¿qué son? T3, 7 y 4. Yo te voy a responder, son aminoácidos. Son aminoácidos. T3 y 4 son aminoácidos. Son no polares. Está claro, ¿no? Segundo punto. La pregunta de siempre, porque es la de siempre, es, ¿me puede indicar cuáles son los pasos de la síntesis de hormonas tiroides? ¿Más beneficio? ¿En esto algo bien, seguramente? Entonces vamos a hacer un silencio y vamos a escuchar muy fácilmente lo que voy a contarles. Vamos a suponer que acá tenemos una célula de la glándula tiroides, digamos. Las células, digamos, forman acinos, que revisten, digamos, una porción interna, digamos, que se llama coloide. En el coloide se acumula una proteína llamada tiroglobulina. Es una proteína de alto peso, tenemos que saber, es una proteína de alto peso molecular, es una glicoproteína, digamos, presenta fuentes de sulfuro. Por supuesto, la tiroglobulina es muy rica en tirosina, porque la tirosina es el aminoácido que precisamos para hacer las hormonas tiroides. Lo hace, obviamente, la célula tiroidea, y lo libera hacia el coloide, digamos, la tiroglobulina, ¿no es cierto? Entonces, el primer momento, acá está el lado plasmático, la sangre, el lado vasolateral, corresponde a la captación de yoduro desde el plasma hacia el lado citosólico de la célula. Hay un transportador, digamos, que está en la zona vasolateral, que recibe el nombre de NIS. NIS son las siglas de simporte de yodo y sodio, que es un cotransporte con sodio. No directamente. A ver, ¿por qué el sodio promueve la entrada de yoduro? Quien gasta ATP no es el transportador. Pero eso quiero decir. ¿Qué digo? Sí, no. La bomba de sodio de potasio es que gasta el ATP, digamos, o sea, digamos, sin duda, digamos, está la bomba de sodio de potasio, digamos, que bombea sodio hacia el lado plasmático, y como la bomba, digamos, tira sodio para este lado, digamos, tiene a entrar el sodio hacia el lado celular y por eso el yodo se manda. ¿Entiendes? Es un transporte, digamos, con sodio, digamos, es un transporte activo secundario al funcionamiento de la bomba, eso que estoy diciendo. ¿Se entiende este concepto? Sale sodio y la bomba tira el sodio. Cuando vuelve a entrar el sodio, ingresa junto con el... Exactamente, digamos, el ingrediente de sodio, digamos, lo que provee la energía para que el yoduro entre. Pero para que ese ingrediente de sodio entrante tiene que sacarlo y lo saque la bomba. Pero, digamos, entra por la mente. El NIS es un transportador que incorpora los dos iones en simultáneo, tanto el sodio como el yoduro. Claro, es un cotransporte. Imagínate, entra una positiva y una negativa. La negativa es el anión yodo menos uno, digamos, yoduro, digamos, y entra sodio. Todo se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Te va a decir que el NIS puede también transportar otros aniones, como por ejemplo el partegnato, que se utiliza para alguna prueba de nódulo caliente, digamos, en la tiroides, digamos, o sirve por perclorato, digamos, hay pruebas funcionales que van a dar fisiología, por ejemplo, tiene que dar yoduro. Y yo creo que ingreso, digamos, por transporte activo secundario, porque no gasta el transportador directo, sino que lo gasta la bomba,
Claro, va hacia la zona apical y en cuya membrana hay una enzima cuyas siglas son PTO, que quiere decir peroxidasa tiroidea. Peroxidasa tiroidea hace tres cosas así. La primera es oxidar el yoduro, le quita electrones al yoduro, lo pasa a yodo 0 o yodo más 1, no sabe bien, le quita electrones, porque la oxidación es indispensable para incorporar el yodo oxidado, es la segunda cosa que hace, en el anillo bencénico de la tirosina. Va a decir, esto se llama organificación del yoduro. Quiere decir, el yoduro, que es un anión inorgánico, digamos, pasa a formar parte de la molécula orgánica. El primer evento se oxida, segundo evento se incorpora en el anillo bencénico de la tirosina, se incorpora un yodo, se produce MIT, monoiodotirosina, se incorporan dos yodos, diiodotirosina. La tercera operación que hace la peroxidasa tiroidea, digamos, es el acoplamiento. Si acopla un MIT con un DIT, se genera T3. Si acopla dos DIT, se genera T4. Todo lo hace la misma enzima: oxidación, incorporación de yodo al anillo de la tirosina y acoplamiento. De esa manera quedan almacenadas las hormonas tiroides, digamos. O sea, tenemos la tiroglobulina, tenemos T4, T3, mayoritariamente todo es T4. Cada 13 T4 habrá una T3. T4 como una prehormona, se llama tiroxina la T4. Claro. Y va a haber algunos MIT y DIT que quedaron sin acoplar y de esa manera se almacena la hormona tiroide, digamos, en el espacio que llamamos coloide. Ahora, para que eso se libere, digamos, ese lado plasmático, tiene que endocitarse una porción de coloide. El endosoma se fusiona con lisosoma y se procede a la degradación de la tiroglobulina. Entonces va a decir, mira, acá tiene que participar proteínas, porque tenemos una unidad peptídica, porque es una proteína, tiene que participar glicosidasa, porque tenemos que modificar los glúcidos, porque es una glicoproteína, otras cosas que no vamos a contar, no importa. La cuestión es que después de la degradación, digamos, de la tiroglobulina sale la T3 y la T4, va a ser hacia la circulación, digamos. Los MIT y DIT que quedaron sin acoplar, digamos, no es pava, sino que le saca de nuevo el yoduro para volver a organificarlo, porque es valioso, digamos, concentra el yoduro todo lo que puede. Y puede haber escasa tiroglobulina que se fue de la degradación y que no sirve para nada, que puede ser plasmático. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, como son hidrofóbicas, las hormonas tiroideas son principalmente transportadas por una globulina hepática que se llama TBG. TBG quiere decir globulina fijadora de tiroxina. Como hay mucha más T4 que T3, digamos, prevalentemente transporta T4. ¿Está claro? Pero también hay otra porción que, digamos, es transportada por albúmina y por la prealbúmina. Hay un 4% de hormonas tiroideas que están en la fracción libre, es la activa, porque es la fracción libre la que logra entrar a las células de nuestro cuerpo, que es todos nuestros tipos de receptores intercelulares. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuál es la razón? Esto es importante. Por la cual debe ser transportada por globulinas, las hormonas tiroideas, digamos. Hay varios motivos para decir. Lo primero que yo... No. O bueno, podemos decir lo siguiente, más fácil en tu caso, no sé la media que se explica. Son hidrofóbicas. Necesitas alguien que lo haga. Segundo punto, quizá más crucial, digamos. Hormonas tiroideas son chiquititas y pueden filtrarse por el glomérulo renal. Y si ese fue el interior, tal vez el mecanismo para rescatar, digamos, la T4 que se filtra. La verdad que si bueno la tenés, digamos, se te escapa todo por orina, la que la solución para que impedir su infiltración glomerular, digamos, es hacer una proteína que no filtra. Claro, estoy diciendo, tercer cuestión, digamos, el que se transporte por una globulina, digamos, es tener un reservorio, digamos. O sea, si es la fracción libre, que es un 4% más o menos lo que logra entrar a los tejidos, conforme digamos, eso va entrando a los tejidos, digamos, se va disociando más, digamos, de las proteínas hacia la fracción libre, digamos, va alimentando la fracción libre conforme va entrando. Es un reservorio también. ¿Entiendes el punto, no es cierto? T4 entra a la célula blanco, en el citosol, la T4 se transforma en T3, que es la verdadera hormona, sacándole el yodo, por una deiodinasa, que también es todo nuestro tejido, digamos. Hay diferentes subtipos. La tipo 1, es la más importante, se debe por un fármaco que se da a personas que son hipertiroides, se llama propiltiocuracilo. Si vos tenés mucha hormona tiroides, es una estrategia de combatir el hipertiroidismo, digamos, y reducir, digamos, la actividad de la hormona, impidiendo que la T4 se transforme en T3, ¿no es cierto? No se usa mucho en Argentina, en otros países sí, acá se usan otras cosas. Está la deiodinasa tipo 2, van a beneficios de estas cosas. Y la T3 tiene su receptor dentro del núcleo. Es igual que el receptor por hormonas esteroides, como vimos en la clase anterior. Se forma con una forma de receptor a nivel nuclear, interactúa con el ADN. La respuesta es genómica. No es inmediata, por tanto. Transcripción, traducción. Principales respuestas son genómicas. Hay efectos no genómicos que son de menor grado y son menos importantes. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Función de hormonas tiroideas, ¿para qué sirve? A ver, en el desarrollo embrionario, en todo lo que sea desarrollo fetal, todo lo que sea crecimiento, desarrollo neuromuscular, desarrollo óseo, todo lo que sea crecimiento. Pero dirá el apunte que en el adulto, ya que tenemos que crecer, no, hormonas tiroideas son fundamentales para mantener el metabolismo basal, va a decir. ¿Qué significa esa frase? Significa, hormonas tiroideas van a suministrar nutrientes a todas las células del cuerpo para que de ellos se obtenga energía, para que puedan cumplir con sus funciones metabólicas más elementales y básicas. Yo te voy a dar glucosa, yo te voy a dar ácidos grasos, te voy a darlos y de ahí obtener ATP para que cumplas con tus funciones metabólicas básicas. Entonces, explico. En relación, se entiende, ¿no es cierto? Entonces, en relación al metabolismo de glúcidos dirá, claro, ahora no sabemos nada del metabolismo de glúcidos, entonces yo puedo decirle una cosa, pero nada más, digamos, o sea, hormonas tiroideas va a decir que son hiperglucemiantes, digamos, o sea, yo te doy glucosa. Y el principal órgano que libera glucosa a la sangre para bancar la glucemia es el hígado. Y en el hígado hay dos maneras de liberar glucosa o de producirla, digamos, o sea, el hígado tiene un polisacario que se llama glucógeno, que puede degradar a través de una ruta que se llama glucógeno lisis.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y cuando se acabó el glucógeno, digamos, no te queda otra que hacer la glucosa, y puede hacer la glucosa a través de una que se llama gluconeogénesis, y es formación de la glucosa. Hormonas tiroideas estimulan ambas rutas, la degradación del glucógeno y la producción de nueva glucosa. Pero lo hacen del siguiente modo, digamos, o sea, el complejo hormona-receptor cuando entra al núcleo, y sugiero que aprendamos, porque esto va a servir para física también, pero no es como un cuento, digamos, o sea, al asociarse con el ADN, claro, la palabra que hay que emplear es inducción, ¿no? Induce receptores adrenérgicos de membrana, o sea, aumenta, en realidad, hormonas tiroideas, digamos, potencia el efecto de otra hormona que es la adrenalina. Porque aumenta, el complejo hormona-receptor cuando se asocia con el ADN, eso no ocurre sin deterioro, sino que ocurre en todo el tejido, digamos, o sea, potencia el efecto adrenérgico, porque aumenta la cantidad de receptores, digamos, en la membrana biológica, ¿se entiende? Y adrenalina es hiperglucemiante. Tipo. Hiper. La de la INA, Hiperglucemiante, Ah, rápido, claro, sí. porque... Está claro, estoy diciendo, ¿se entiende? Eso lo van a ver en, no se asusten con esta cosa, no van a preguntar nada muy, yo estoy contando, digamos, pero van a ser muy inferiores, o sea, en fisiología van a ver esta frase, cuando ven lo que va a decir que hormonas tiroideas producen un efecto heterólogo positivo. ¿Qué significa esa frase cuando ustedes lean? Va a decir que una hormona potencia la acción de otra hormona distinta. Efecto heterólogo, distinto, positivo. Yo estimulo el accionar de otra hormona, digamos, creándoles más receptores para ella, digamos. Eso ocurre en todos los órganos, digamos. Y esto justifica por qué, por ejemplo, si tenemos más receptores adrenálgicos en corazón, esa es la razón por la cual el hipertiroideo, digamos, experimenta taquicardia, digamos, porque adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Si tenemos más receptores adrenálgicos a nivel del tejido adiposo, digamos, adrenalina a nivel del tejido adiposo va a promover, digamos, secreción de ácido graso, de triglicéridos y lipolítica, ¿no es cierto? Por eso hipertiroideos son sumamente flacos, digamos, y cuando medimos, digamos, niveles de ácido graso y colesterol en el plasma, digamos, están muy reducidos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y en relación a la síntesis proteica, digamos, obviamente hacen síntesis proteica, porque hemos visto que el complejo hormona-receptor interactúa con la ADN, digamos, para hacer síntesis proteica, pero cuando uno bicha, bueno, en este momento de la materia no lo podemos hacer, digamos, qué tipo de proteínas expresan las hormonas tiroideas, son todas proteínas que tienen que ver con el efecto catabólico, que proveen energía. No podemos saber eso ahora todavía, no vamos a leer, tenemos que creer. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Por eso que van a leer cosas que van a decir, ¿y esto qué dónde sabe? Esto que está diciendo, déjalo ahí. Déjalo, porque no van a entrar en el detalle de la minucia, sino que van a preguntar cosas generales. Un cuarto efecto que tienen hormonas tiroideas, y tampoco lo voy a poder explicar, son generadoras de calor. Termogénesis. Producen de algún modo calor en el Puedo ambiente. preguntar, por ejemplo, ¿cuál es los síntomas de un hipertiroidismo? No preguntar ningún síntoma de nada. No va porque qué no. O sea, esas son las, ¿qué cosas hacen las hormonas tiroideas, digamos? Son hiperglucemiantes, proveen glucosa de la sangre, digamos, son lipolíticas, hacen síntesis proteica porque interactúan con la ADN y simplemente son termogénicas. Típicamente, digamos, hipertiroideo, digamos, es como si fuera un reloj que adelanta. Tiene su tiempo, su metabolismo está más acelerado de lo normal, digamos. Hipotiroideo, digamos, es como si fuera un reloj que atrasa. Exactamente, gasta menos. ¿Se entiende? Bien, y lo último que quiero contar relacionado a esto es hacer un repaso del eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Alguna vez lo han visto, pero yo quiero contarlo yo, ¿puedo? Entonces, pero acá vamos a adicionar cosas que ya contamos en la clase pasada, porque ahora ya sabemos qué son los receptores. Y el mecanismo de transducción, algo contamos, entonces yo voy a tirar esto, porque van a tratar esto, para eso lo conté antes. Entonces, el estímulo a nivel hipotalámico, que digamos, es el TRH, digamos, hipotálamo libera TRH, es un tripéptido, tiene 3 aminoácidos, no llega a ser proteína. Claro, TRH a nivel de hipofisario, digamos, se une en receptores de membrana, son 7-TMS, metabotrópicos, células tirotropas, claro. El sistema transductor de las células tirotropas es que están acoplados a proteína GQ, que activan al efector fosfolipasa C para degradar el fosfolípido PIP2, lo que componen el diacilglicirol IP3, y eso promueve el incremento de calcio intracelular a nivel hipofisario. Ya contamos algo de esto, si no lo repasamos, no importa. Ya, el grafiquito que mostraste. Sí, a nivel hipofisario, digamos, es el incremento de calcio, la interacción de la TSH, digamos, con el receptor de membrana, digamos, que TMS, digamos, provoca toda esta cascada que incrementa el calcio, y el calcio es el detonante a nivel hipofisario para la liberación de la TSH. TSH, hormona hipofisario, digamos, es una hormona de alto peso molecular, es un dímero formado por señales alfa y beta, pero es la beta la que distingue la actividad biológica, porque la alfa es como una otras hormonas diferentes, como es el LDH, FSH, una otra coreónica, pero la beta es la diferencial, ¿no es cierto? Glicoproteína. TSH se asocia a receptores también metabotrópicos 7-TMS en células tiroideas, pero acá el sistema transductor es otro, digamos, porque ese 7-TMS está acoplado con proteína GS, que estimula a ciclasa para producir aumento del AMP cíclico. El AMP cíclico que aumenta en células tiroideas promueve todo lo que hemos contado, digamos, o sea, captación de yoduro, síntesis de hormonas tiroideas y liberación de las mismas, digamos, en el lado plasmático. Hormonas tiroideas, digamos, producir, digamos, hacen un feedback negativo tanto en hipotálamo como en hipófisis, pero la pregunta que me van a formular es, ¿y en qué consta ese feedback negativo? Digamos, en realidad uno manda una flecha con un menos y se atiende, y ahora podemos aclararlo, digamos, ya hemos identificado completamente que el receptor para hormonas tiroideas es nuclear. Entonces, lo que uno debe decir completamente, digamos, que hormonas tiroideas no inhiben. Hormonas tiroideas, digamos, cuando son en forma de complejo hormona receptor, reprimen la síntesis tanto de TRH como de la TSH. ¿Entiendes lo que dicen, no?
por el efecto genómico, porque los receptores intracelulares, digamos, evidentemente tiene que ver con la no síntesis. Ese efecto negativo no es solamente la no liberación, sino que también es la no síntesis de las hormonas que provienen del hipotálamo y de la hipófisis. Por eso a la persona que es hipotiroidea y le dan levotiroxina, no le van a decir, bueno, a la semana que viene, digamos, que no sirve. Porque hasta que el eje entre en régimen, como una parte genómica, digamos, le van a decir, será dentro de un mes y medio, vamos a tener un número mejor. Porque la parte que es lenta. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Sí? Y voy a decir una cosa más para terminar, que es hablar de la parte del metabolismo fosfocálcico. Quiero que hay una parte, bueno, está, yo te agarro, nada, hagamos rápido. Esto que voy a contar está acá cuando hablo de vitamina D. Simplemente quiero contar alguna cosa y nada más, digamos. O sea, acá se muestra la síntesis de vitamina D. Me preguntan qué es vitamina D, yo tengo que decir que es un esteroide también, porque tiene rico colesterol. Vitamina D es un esteroide. Ese es el nivel de la pregunta que me van a hacer. Es tan sencillo que a lo mejor la gente no responde. Claro. El precursor de vitamina D, digamos, es el colesterol, que a nivel de la piel, de la epidermis, producción de rayos ultravioleta, digamos, esto provoca la ruptura del segundo anillo de colesterol, que es el anillo B, digamos, se rompe, digamos, y da un precursor que se llama colecalciferol o vitamina D3. Vitamina D3 por sangre llega al hígado, donde está la enzima 25-hidroxilasa, para dar el 25-hidroxicolecalciferol, el cual migra por sangre al riñón, donde está la enzima 1-alfa-hidroxilasa para dar la hormona activa, que es el 1,25-dihidroxicolecalciferol o simplemente vitamina D. La 1-alfa-hidroxilasa renal, digamos, se induce. Cuando hay una hormona con un más, eso no es activar, eso es inducir, por parte hormona. Para hormona PTH, digamos, es hormona hipercalciamiento también. ¿Está claro? Entonces, acá lo que hay que decir básicamente es lo siguiente. Con esto tiene que estar bien, o sea, se van a ver mejor ustedes. Para lo que es este momento del año está bien esto, digamos. O sea, si tenemos un evento de hipocalcemia, digamos, la primera hormona que se libera, digamos, es la paratormona, de las glándulas partiloides, es una hormona proteica, peptídica, es proteína. A ver, no, vale. A ver, entonces, paratormona tiene diferentes sitios de acción. Uno es el hueso, pero en el hueso hace lo siguiente, digamos. Tiene receptores 7-TMS en osteoblastos. Blastos. Claro, acoplado con proteína GS, está la parte química que es la que uno le da bola, digamos. Aumento de AMP cíclico. El aumento de AMP cíclico en osteoblastos se transmite indirectamente, digamos, a osteoblastos. No, la interacción es con los osteoblastos, pero los osteoblastos le transmiten, digamos, a los osteoblastos, digamos, para que ellos hagan resorción ósea. Y por tanto, el cristal de hidroxapatita lo degradan, digamos, para liberar tanto calcio como fosfatos al torrente circulatorio. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Pero para la hormona también tiene receptores en el renal, en la nefrona. Lo que hará para la hormona allí, digamos, es aumentar los transportadores que captan calcio, pero no los de fosfatos. La resultante de los dos eventos, digamos, sacar calcio y fosfato de hueso, digamos, pero reabsorber calcio, aunque no fosfato, digamos, a nivel renal, es que la hormona es hipercalciamiante, pero es hipofosfateneante. Porque el fosfato que se pita por riñón, digamos, no lo recapta, digamos, se va para la orina. Para la hormona a nivel renal también induce a la 1-alfa-hidroxilasa para sintetizar la vitamina D, que también es hipercalciamiante. Pero el principal blanco de acción de vitamina D es intestino. A nivel intestinal, vitamina D expresa transportadores tanto de calcio como de fosfato para que entre más a mi cuerpo. Y a diferencia de paratormona, vitamina D en riñón expresa transportadores de calcio, pero también de fosfato. La diferencia con paratormona es que vitamina D es hipercalciamiante e hiperfosfateante. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Por supuesto, tanto en riñón como en intestino, si me preguntan a qué parte se une la vitamina D, es un esteroide, el receptor es intracelular, completamente el receptor es nuclear. ¿Y las blues están? ¿Qué son esas? No, segundo familiar. La contraparte de estas dos hormonas es la calcitonina, producida por las células C intersticiales de las glándulas tiroides, digamos. Entonces, cuando hay un evento de hipercalcemia, se libera calcitonina, también una proteína, ¿no es cierto?, que baja la calcemia, principalmente a través de la deposición ósea. ¿Entiende? No dije una cosa de relación a vitamina D, que hace relación al hueso, es calcificante vitamina D. Por eso, ausencia de vitamina D en el niño produce descalcificación y produce un cuadro que llamamos paquitismo, ¿no es cierto? En el adulto, carencia de vitamina D produce un cuadro que se llama osteomalacia. Es porque es calcificante. No diga calcio de hueso, vitamina D, por el contrario, digamos, lo coloca allí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces esto tiene que ser una cosa así, tal cual estoy contando, y no, ya está, O sea, lo que yo creo que van a preguntar no es tanta detalle minucioso, porque no es el momento de la materia en el cual se discuten estas cosas, porque se van a volver a contar, concretamente el tercer parcial se vuelve a hablar de vitamina D, de la biosíntesis, de toda la historia, y ya van a tener para el tercer parcial tanta cosa leída, porque van a pasar por fisio, con esta materia, con otras cosas, que ya van a tener otra noción, otra integración en la cabeza, digamos. No van a preguntar cosas tan finas, no quiero que se metan en lo finito de lo, no te van a contar nada, te van a contar, esto que me estás contando no ocurre, dentro de la celda voy a nombrar. Cosas tan básicas como esta que a lo mejor no sé qué es esto, ¿qué es la vitamina D? ¿Qué es la paratormona? Una proteína. No sé si claro, o sea, esa es la gran dificultad del alumno, o sea, como si están acostumbrados a estudiar detalles, voy a hablar, ¿verdad? Para ese choque. Cuando hace una pregunta tan general, uno se metió dentro del detalle, uno no puede responder. Lo que pasa es que uno sabe que prioriza y que no. No, yo sí te lo estoy diciendo. O sea, claramente, sí, bueno, pero claramente hay que, obviamente uno se tiene que meter en la cosa detallada para comprenderla, pero yo les tengo que advertir que las preguntas que van a hacer son generales, O
O sea, a nivel... La semana que viene, bueno, ahora sí apaguemos, sabemos que ya está. O sea, quiero que quede claro eso.